La actualidad internacional. Una amiga mía hace muchísimo. ¿Cómo se llama? Herrera del Duque, donde se coge la carretera para Córdoba. Por ahí. Venga. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua, porque esto es el Gato al Agua, aunque tal vez esta noche no lo parezca, en una edición especial que hemos decidido consagrar a la figura de Santiago Apóstol. Hoy es 25 de julio, gran festividad. Durante mucho tiempo fue una gran festividad nacional y de un tiempo a esta parte, sin embargo, daba la impresión de que se estaba convirtiendo en algo así como una fiesta local gallega, que está muy bien, porque está Santiago de Compostela, la tumba del apóstol y todas esas cosas, pero claro, la figura de Santiago, que efectivamente es Compostela, que efectivamente es la peregrinación, que tiene una enorme importancia mundial, además es muchas más cosas y desde el punto de vista específicamente nacional, para la cultura española, para nuestra identidad colectiva, es una figura absolutamente decisiva. Hoy aquí en este programa especial vamos a repasar algunos de los elementos que hacen precisamente tan decisiva para nuestra identidad colectiva como españoles, rectifico, como hispanos, la figura de Santiago, porque es inseparable de la historia de España antes, mucho antes de que existiera algo parecido a una nación moderna, Estado llamada España. Ya había una España previa y en esa España es donde emerge la figura de Santiago como guía de lo que iba a ser todo nuestro recorrido histórico. Recordar hoy a Santiago es precisamente afirmar esa identidad. No es solo hacer un programa ad hoc por la festividad, que es una cosa que siempre está muy bien, ¿verdad? Es sobre todo recordar por qué. Explicar a todos los que no lo saben, que cada vez son más, desgraciadamente, por qué es tan importante la figura de Santiago Apóstol, por qué la historia de España es incomprensible sin la figura de Santiago Apóstol. Mire, ¿usted se acuerda de las meninas? Chicas aquellas, el perrito y tal, bueno, Velázquez. Y la cruz de Velázquez. La cruz de Velázquez es la cruz de la Orden de Santiago. Una cruz que, según dicen, pintó el propio rey al hacerle caballero de la Orden. Era Santiago también. Es que todo eso es Santiago. Es un elemento clave de nuestra historia colectiva, de nuestra identidad nacional. Por eso hoy, 25 de julio, aquí el Gato al Agua va a ser un gato enteramente santiagueño. Lo veremos. ¿Y cómo vamos a ver este Santiago? ¿Desde qué prismas, desde qué perspectivas? Bueno, pues de todas las que nos dé tiempo. Había amigos que en estas fechas tan complicadas tenían que haber entrado, al final no han podido. Bueno, da igual, otros van a entrar. Alguno, bueno, yo mejor se lo cuento en titulares para que vea usted lo que tenemos hoy preparado. Santiago, así. Bueno, lo primero y para empezar, ¿quién era? Claro. ¿Quién era? Que no era un señor que vivía en Compostela. Santiago el Mayor es el apóstol que predicó en España según la tradición cristiana, que vio a la Virgen en Zaragoza, de ahí lo del Pilar, ¿verdad? Y que después fue ejecutado, asesinado, como usted prefiera, en Judea y su cuerpo traído a España por sus discípulos. Santiago es eso, es Santiago el Mayor, es decir, no es una localidad. Es fundamentalmente un apóstol, el apóstol que predicó en España. ¿Por qué vino aquí? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se formaron las primeras comunidades cristianas en España? Lo veremos y lo veremos además con don Gabriel Calvo Zarraute, que estará con nosotros esta noche. Y efectivamente sus discípulos lo traen a España y según la tradición lo dejan en un arca, en un lugar que se recibirá después el nombre de Compostela y que entonces era el bosque de Libredón, un antiguo mausoleo romano. Es ahí donde aparece muy a principios del siglo IX el sepulcro de Santiago, descubierto por un ermitaño, atraído por ciertas luces, plop, de repente encuentra aquello y bueno, fue absolutamente un bombazo para el conjunto de la cristiandad. Hay que recordar que estamos a principios del siglo IX, que en aquel momento España cristiana
agónicamente contra un poder formidable que era el del Islam, y aquella aparición del sepulcro de Santiago en aquel remoto lugar que empezó a conocerse como Compostela, lo cambió todo, lo cambió. Fíjese si lo cambió, que en las crónicas carolingias los franceses dicen que fue Carlomagno el que lo descubrió. No, un auténtico bombazo en la Europa de la época, lo veremos. Como España se encontraba entonces en una situación de guerra literalmente existencial contra una civilización que trataba de destruir a la civilización cristiana, el Islam, Santiago empezó a recubrirse enseguida de unas características militares muy acentuadas. Todo eso se sustancia en una batalla más legendaria que real, pero luego explicaremos por qué, que es la de Clavijo, donde Santiago Apóstol comparece, ¿verdad?, como un jinete blanco, como un jinete de luz, para luchar junto a las tropas cristianas frente a las musulmanas. Y a partir de ahí toda una tradición militar que se remonta a ese momento. Calcule usted mediados del siglo IX, nada menos. Desde entonces Santiago Matamoros, claro, que en los últimos decenios, conforme a la sensibilidad contemporánea, pues están tratando de quitarle los moros, no vaya a parecer que, ¿no? Bueno, esto también lo discutiremos porque es interesante, esta resignificación de la figura de Santiago para aislarla de su contexto histórico concreto. La cosa es que a partir de ese momento Santiago se convierte en un elemento clave en la historia de España y muy particularmente en su historia militar. A finales del siglo XII aparece una orden militar, la Orden de Santiago. Hay 4 clásicas en España, lo veremos después con Rafael Rodrigo, que nos acompañará hoy toda la noche, ¿verdad? Y la de Santiago de forma muy particular. Y al mismo tiempo Santiago empieza a ser invocado por las tropas españolas en todas partes, con el célebre grito de Santiago y cierra España. Cierra, España, porque cierra aquí es un verbo que significa acometer, atacar, cerrar la distancia entre uno y el enemigo, es decir, ir al cuerpo a cuerpo. Eso es lo que significa cierra, ¿verdad? No que le vaya a poner un candado. Bueno, hasta hoy, el himno de caballería, que lo escucharemos, ¿verdad?, termina precisamente así, Santiago y cierra España. Y evidentemente es importantísimo el efecto de la invocación de Santiago al otro lado del mar, cosa en la que generalmente se repara bastante poco, pero mire, Santiago de Cuba, Santiago de los Caballeros en la República Dominicana, Santiago de Chile, Santiago del Estero en Argentina. América está llena de ciudades que se llaman Santiago. ¿Por qué? Pues porque los españoles que cruzaron el mar a partir del siglo XVI fueron llevando su Santiago a todas partes, y en algún lugar, como en Chile, apareció, dicen, el propio apóstol a caballo. Bueno, hablaremos de esto con Monchi Risco, historiadora chilena, que nos contará algunos detalles más de la tradición hispanoamericana de Santiago. Y naturalmente, como hemos visto ahí, la peregrinación, porque no se concibe Santiago sin la peregrinación a Compostela. Fue absolutamente fundamental a partir de aquel momento, desde el mismo principio, desde principios del siglo IX, una riada humana que empezó a fluir muy particularmente después del siglo, finales del siglo IX, principios del siglo X y hasta hoy. Decía Goethe que Europa se hizo con la peregrinación, esta peregrinación precisamente. En fin, lo veremos y además, por cierto, lo vamos a ver con el peregrino por antonomasia. Esto es una sorpresa porque me parece que está en Austria, donde lo tenemos, ¿verdad? Desde allí lo vamos a tener por teléfono, pero bueno, ya verá usted qué personaje. Bueno, todo esto lo vamos a ver dentro de un instante en compañía de Rafael Rodrigo. Le presentaremos como Dios manda cuando aparezca. Y de momento al que tenemos aquí es Adolfo Albistur, peregrino. Peregrino también. ¿Tú has hecho alguna vez el camino? La he hecho varias veces, lo he hecho hasta en caballo. Toma ya. Ay, cuenta, a ver cómo es eso. En caballo tienes que hacer 40 y tantos kilómetros. Para que te den la compostelana. Para que te den la compostelana. Entonces lo hice desde Lugo, desde una zona de Lugo, que justo llegaba, y entonces lo hicimos en caballo varios amigos, o sea que varias veces. Que yo viví en Galicia, entonces pues estaba muy cerquita de allí. Claro. Sí. No, eso es una zona... Ese camino además desde bueno, el que baja desde el Cebreiro, ¿no? Sí, efectivamente. Bajas por todas las sierras, la Sierra de Ledra por la izquierda, Samos, Sarria, Villalba de Luga, es una preciosidad. Es una preciosidad. Sí. Muy bonito. Sí. Bueno,
Pues vamos. Traemos el desfibrilador y mire usted que viene bien traída la cosa, porque el Camino de Santiago ahora, la verdad es que da gusto, o sea, se han movido muy bien los albergues, está muy bien organizado, es francamente difícil quedarte tirado en ninguna parte, ¿verdad? Pero mire, mejor prevenir que curar, y una forma de prevenir precisamente en todos los albergues del Camino sería tener una cosa de estas, porque siempre tienes noticia, claro, hace un montón de gente que no sabe cómo va a reaccionar. Es verdad, o sea, el problema, Esparza, lo decimos siempre, es que la gente no sabe que existe esta posibilidad. Es decir, normalmente la posibilidad de cuando hay una parada cardíaca, pues es una ambulancia y que venga el médico y que nos salve, ¿no? Pero la posibilidad de que... Claro, que llegue a tiempo... Claro, la posibilidad de que llegue a tiempo es el problema, ¿no? Por eso esta insistencia que llevamos ya, y digo insistencia porque es así, porque esto al final es algo que la gente tiene que concienciarse. Llevamos ya con vosotros 2 años pues diciéndole a la gente que tenemos que tener cerquita un desfibrilador, que si nos pasa algo, y yo digo siempre, una comunidad de vecinos, por ejemplo, ¿cómo una comunidad de vecinos no tiene un desfibrilador? Si tenemos un montón de extintores. ¿Cómo no lo tienen empresas o lugares donde se hace deporte, ¿no? Que tampoco es obligado? Imagínate, yo me voy a jugar al pádel, y más ahora, con este calor, porque somos un poco inconscientes, ¿no? Y si nos gusta el pádel, pues vamos a jugar al pádel igual, ¿no? Y bueno, pues que tengamos un desfibrilador a mano es importantísimo. Y ahora en verano, pues es que todo se añade mucho más, o sea, los problemas. Es decir, estamos con esa vasodilatación que ocurre en las arterias, que el corazón tiene que latir más fuerte. Estamos con ese estrés de calor-frío que también daña al corazón. Estamos que nosotros mismos, nuestros hábitos cambian. Comemos un poquito de más, bebemos un poquito de más, dormimos menos, que también es importante dormir, a veces porque nos acostamos más tarde, otras veces porque no te puedes dormir con el calor, ¿no? Bueno, pues tener el desfibrilador es básico. Aquellas personas que ya lo tenéis, pues bueno, llevároslo donde vayáis. De veras, no, es que no ocupa nada y lo lleváis, porque no sabemos nunca lo que puede ocurrir. Ya que lo tenéis, llevarlo. Y si no lo tenéis, creo que es un gran momento en este día hoy de este homenaje a Santiago. Pues mira, sí, efectivamente. Pues llamar ahora... Para hacer el presupuesto, además es que es barato, o sea, entra claro, en el presupuesto. Ahora estamos de vacaciones, ¿no? Hoy nos vamos a coger la llamada en la empresa, pero sí que os devolveremos la llamada mañana mismo, viernes, para informaros de todo. Además, ahora con el pack tenemos para hacerte un electro en casa tranquilamente, poniendo así los deditos, dando un botón, te das un electro que también va a ver si tienes o no arritmias, que es muy interesante, porque las arritmias son las consecuencias de los ictus, de esos edemas pulmonares, y luego siempre nuestro amigo, el tensiómetro que habla, que también sabéis que va de regalo a vosotros, espectadores del Gato al Agua, para que tengamos el pack completo, que fíjate lo que ocupa el pack. Casi nada, lo tenemos y, oye, nuestro corazón lo tenemos a salvo. Así que os animo de veras en este Día de Santiago a que tengamos todo esto. 900-730-061, usted llame, no espere que se lo cojan, porque no se lo van a coger, le van a devolver la llamada enseguida, porque es un call center amable, no estos agresivos que te están dando la vara, te llaman solo si tú has llamado. Y usted lo pregunta absolutamente todo. Recuerde que llamo de Toro Televisión, 30% de descuento, y a partir de ahí... protege tu vida. Adolfo Albistur, gracias mil. Gracias a ti, Esparza. Nosotros vamos a empezar al tema que nos va a ocupar hoy, el de Santiago. Y conviene recordar quién es ese señor que está allí, ¿verdad?, en la tumba, en Compostela, en lo que se llama Santiago de Compostela, en esa gigantesca catedral, que por cierto recordaremos lo que fue cuando no era todavía catedral, porque la historia de ese sitio es desde luego para... Pero vamos a empezar por el principio, mientras se marcha Adolfo y llega Rafael Rodrigo, y tenemos que marcharnos a Tierra Santa. Tenemos que marcharnos a Tierra Santa en el momento en el que Jesús de Nazaret ha sido crucificado, ha resucitado, y los apóstoles, los 12 apóstoles que con él estaban, empiezan a repartirse las tierras del Imperio Romano para predicar. Y dentro de este reparto hay un par de hermanos que Jesús les llamaba Boanerges, que quiere decir en griego algo así como, vamos a ver, se lo ha traducido como hijo del trueno. En realidad quiere decir que tenían un carácter los dos que no sabe usted lo que era, pero Santiago el mayor y Juan, Santiago Cebedeo y Juan, el que luego será Juan, el evangelista, y Santiago dice, yo me voy a España a predicar. Esto es la historia de Santiago Apóstol, que empieza así, es uno de los apóstoles de Jesús y es el que, según la tradición, viene a Hispania. Rafael Rodrigo, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, pues muy bien. Feliz día de Santiago. Feliz día de Santiago, y al menos aquí en el plató estamos fresquitos, porque sí, desde luego fuera madre de la sí, efectivamente. Bueno, que es incomprensible la historia de España sin la figura de Santiago permanentemente. Patrón de España durante muchos siglos,
teóricamente. Lo que pasa es que, digo lo de teóricamente, porque tenemos una serie de escritos, aunque son un poco más tardíos, donde nos habla que precisamente Santiago es el que decide o es enviado aquí a España. Tenemos varias tradiciones de por dónde llega, de distintos sitios, pero desde luego la historia de España sin Santiago, sin esa aparición mítica, también en la mítica batalla de Clavijo, sin esa orden de Santiago y con tantos Santiagos en todas las partes del mundo, no se puede comprender. Y luego desde Santiago Carrillo está Santiago Abascal, sí, es que al final Santiago es España, en fin. Vamos a recordar cómo fue lo fundamental, tampoco vamos a entrar en mayores honduras, pero es que hemos constatado que mucha gente lo ignora. ¿Cómo fue el principio de esta peregrinación? Vamos a ambientarnos. Música, por favor, la mejor música posible, además, para esta circunstancia. Lo que dice la tradición es que Santiago llega a España y Santiago empieza a predicar. Hace varios discípulos, muy fundamentalmente los llamados 7 varones apostólicos, Torcuato, Tesifón, Tindalecio, etc. Estos varones apostólicos marchan a Roma, donde San Pedro y San Pablo les ordenan sacerdotes. A su retorno a España tiene lugar un acontecimiento prodigioso, que es que desembarcan en el sur, llegan hasta la ciudad romana de Acci, que es la actual Guadix. Mandan por delante a 2 discípulos para que vayan a buscar comida, porque vienen rendidos del viaje, con la mala pata de que según entran en la ciudad están los romanos celebrando las fiestas de Mercurio y de Júpiter. Y ven a aquellos 2 que vienen con la cosa de la predicación y se van a por ellos a lincharles. Salen los discípulos corriendo por piernas, descubren los gentiles, los romanos, a los varones apostólicos y a otros que iban con ellos y les van a matar. Aquellos se levantan dispuestos a aceptar mansamente la suerte que Dios les manda, y en el momento en el que los romanos están cruzando, los gentiles, en fin, hispanos-romanos, los paganos, para entendernos, están cruzando el puente sobre el río Verde, va el puente y hace blum, se hunde y acaban todos los gentiles arrastrados por las aguas. Fue el primero de los primeros grandes milagros de la tradición cristiana, en 7 personajes que luego ha recogido el martirio lógico, porque la mayor parte de ellos murieron mártires, se hicieron cargo de sus diócesis. Para entonces Santiago estaba ya en otra batalla. Santiago había recorrido España predicando. Cuenta la tradición que al pasar por Zaragoza se le apareció la Virgen María, como usted sabe, es la tradición del Pilar. Hay, por cierto, tradiciones concomitantes, porque algunos nos han contado que es que los españoles, los hispanos de la época eran tan cerrados, que Santiago, desesperado, pide ayuda. Bueno, otra tradición dice que la Virgen, viendo cercana a la hora de su muerte, le pide a su hijo Jesús que le permita morir rodeada por los apóstoles, pero claro, están cada uno en un lado. ¿Cómo los avisas? Entonces se le concede el don de hacerse presente en carne mortal ante todos y cada uno de ellos para convocarles. Sea cual fuere la tradición, el hecho es que ahí surge ese pilar que desde muy temprano, desde época muy temprana, se venera en Zaragoza, en una iglesia que al principio estaba en el arrabal, fuera de lo que era el centro de la ciudad romana, y luego muera, y que permanece hasta hoy como el pilar. Santiago vuelve a Judea y allí el rey Herodes Agripa lo hace apresar y lo ejecuta, le corta la cabeza. Y entonces 2 discípulos suyos, que la gente dice normalmente que son Teodoro y Atanasio, pero no, ya verá usted por qué, lo traen hasta España, la tierra en la que había predicado, y según la tradición lo entierra en un lugar del Finisterre, en un arca, el arca marmárica, que dice la tradición, y bien, y allí está reposando desde aquel momento Santiago Apóstol. Luego se encontrará el sepulcro, pero eso pasaremos después. Ahora se trataba de ceñir históricamente el momento inicial de la tradición de Santiago, que es el siglo I, el siglo II, es decir, el principio mismo de la cristiandad española y europea. Pues en ese momento, además, volvemos también a las tradiciones de por dónde estuvo predicando Santiago Apóstol, porque los 3 grandes puertos que conectaban entonces el mundo mediterráneo eran Tarragona, Cartagena y Cádiz. Entonces, no se sabe muy bien, o hay opiniones que discrepan sobre por dónde vino Santiago precisamente a España. Lo que sí queda claro es que a partir de ese momento
España va a quedar vinculada con Santiago y el occidente europeo también. Luego tenemos otros grandes santos que han ido siglos después a predicar a pueblos eslavos, como Cirilo y Metodio, que les dan incluso los caracteres cirílicos, el alfabeto. Entonces, de alguna manera, la aparición de las primeras comunidades cristianas en España vienen vinculadas a la presencia de Santiago. No es tan importante si llegó por Tarragona o por Cartagena. Lo importante es la labor que tiene aquí de predicar lo que es la nueva fe, y una fe que va a quedar anclada de forma muy clara en todo este occidente cristiano, que no olvidemos que entonces eran paganos y además muy paganos. Sí, porque hay que recordar que la España romana era romana, o sea, fue enteramente romana, además se habían romanizado todos con una alegría, ¿verdad? Una vez acabadas las guerras, aquí todo el mundo se romanizó sin ningún problema, y Roma era una religión política. Por supuesto, el imperio era una religión en sí mismo. Hay que hacer sacrificios al emperador, hay emperadores que tienen su origen divino. Hace poco, justamente en esta semana, aproveché para ver una película clásica de Cleopatra, donde el divino Julio, que no es emperador, pero ya entronca allí con esa representación de los faraones egipcios. Entonces, la religión en Roma es totalmente política, entonces que aparezca una nueva religión que, digamos, es la del pueblo, la de los esclavos, la de los desfavorecidos, que no quiere tanto el poder político, sino el bienestar de las personas. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, que es exactamente nunca mejor dicho. Algo que solo ocurre en la religión cristiana, efectivamente, y que desde ese punto de vista es una revolución. Es verdad que hay muchas tradiciones, con frecuencia contradictorias, la mayor parte de ellas, para un historiador académico, metódico, etcétera, sencillamente incomprobables. Es decir, no, te falta el material, ¿no? Lo que sí que tienes es la huella de la tradición. San Pablo dijo que iba a venir a predicar a España. No consta que llegara. Eso es verdad. Pero sí que hay una tradición que le hace desembarcar en Tarragona y convertir a 2 mujeres. Porque claro, las mujeres se convierten con una velocidad extraordinaria, ¿no? Luego, por otra parte, hay quien ha reconstruido arqueológicamente, digamos, el camino de la expansión del cristianismo en España, y lo que ha constatado con asombro, relativo asombro, es que coincide con el camino de la Legio Séptima Gémina. Es decir, son los soldados, y es lógico porque era gente que había estado en todas partes y de todas partes venía, ¿verdad? Los que van trayendo el mitraísmo, no sé cuántos, y también el cristianismo, y va siguiendo el camino de la Legio Séptima Gémina hasta León, ¿no? Y así empieza a difundirse por España con gran rapidez una religión que muy poco después, bueno, que tenemos, creo que es Osio de Córdoba, ¿no? El que hace el credo de Nicea, el credo que todavía hoy pervive, lo hace un hispano. Tenemos además un periodo muy curioso donde coinciden además un emperador de origen hispano y un papa de origen hispano. Es verdad, ciertamente. Que son los que, vamos a entenderlo, deciden, arbitran verdaderamente cuáles de los textos bíblicos son los que se deben considerar como los más correctos. Porque claro, los otros también hay muchas tradiciones, pero de alguna manera tienes que darle un cuerpo y una forma a una religión que se está extendiendo por todo lo que entonces es Imperio Romano. Luego tendremos los musulmanes y aquello cambiará radicalmente. Pero lo que sí es totalmente cierto es que la importancia que va a tener España a la hora de difusión del cristianismo, tanto en el Imperio Romano como luego vamos a ver cuando se lleva el cristianismo a nuevos continentes, porque siempre estamos pensando en América, pero es que luego el cristianismo también lo vamos a llevar a Asia y vamos... que San Francisco Javier era de aquí. Y vamos a tener allí un elemento y una potencia muy importante. Entonces, yo creo que, en cierto modo, sin esta presencia de las primeras comunidades cristianas, es muy difícil de comprender el porqué. Lo que nos deberíamos preguntar es, si acaso, no tanto como historiadores, sino sencillamente como creyentes, es ¿por qué tuvo tan buen predicamento la nueva religión? ¿Por qué se convertían tan fácilmente los soldados? ¿Por qué las mujeres también veían que lo que se les estaba predicando, lo que se está explicando, era mucho mejor que esa
mucho mejor, mucho más creíble además que esa religión tan política y con dioses tan terrenales que se mezclaban con los humanos, que tenían hijos, que tenían semidioses, que nos hacían la puñeta cuando podían, porque los pobres griegos, hay que reconocer que ahí había algunos que las pasaban canutas. Y luego tenías a los dioses que se pelaban entre ellos a ver quién ayuda a Ulises y a ver quién le fastidiaba el viaje de regreso. Entonces, es una religión que, lo has explicado muy bien, a Dios lo que es de Dios, es decir, que lo que tiene que preocupar el ser humano es una cosa muy fácil y muy sencilla, ser buena persona y ayudar a los demás, nada más. No tener grandes pretensiones de ser ni grandes imperios, ni personas muy poderosas, ni tener grandes cantidades de oro, ni de esclavos, ni nada por el estilo. Yo creo que por eso cuadraba también esta religión que viene desde el Extremo Oriente y cuadra también en estas capas digamos, sobre todo de personas que son más serían entonces unas clases medias un poquito más bajas. Así es, efectivamente. Vamos a ver, el Extremo Oriente del Imperio Romano, que ya le estoy viendo a usted en particular. Cuando ha dicho el Extremo Oriente, se refiere al Extremo Oriente del Imperio Romano, que efectivamente... Pues lo llamamos Oriente Próximo. Lo que llamamos Oriente Próximo porque hay otro Oriente más grande detrás. Sí, porque el otro ya lo metimos dentro de los mapas, pero entonces para los romanos prácticamente su fin del mundo... Para el romano medio, como siempre, para el romano medio su fin del mundo llegaba el imperio persa sasánida. De allí se sabía que había otras culturas mucho más allá y se sabía poco, aunque luego vamos sabiendo cada vez más de los romanos y sabemos que son los primeros colonizadores de las Canarias, que son unos yacimientos arqueológicos de hace poco, antes incluso de los bereberes, que hubo presencia romana constante en la India. ¿Por qué? Porque era la ruta de la seda, pero a nivel de ruta naval. Entonces, todo ese movimiento de época romana luego es el que va a hacer que precisamente todos esos contactos comerciales y todo ese imperio vaya desarrollando lo que es la expansión del cristianismo. Eso es lo que decía Vinti Lauria, que al final la gran maestro, que al final la función histórica del imperio romano, seguramente no, sin duda contra sus propias pretensiones, había sido la de servir de faro para la religión cristiana que vendría después. Es interesante, ¿eh? Qué cosas. Señores, vamos a irnos a la publicidad, que hay que hacer una pausa. A la vuelta vamos a ir, estamos en el siglo III-IV, ¿eh? Ya sabemos quién es Santiago, ya sabemos por qué aquí, ya sabemos por qué su cuerpo fue llevado hasta... Ahora vamos a empezar a ver otras cosas. Vamos a empezar a ver cuándo se descubre el sepulcro. Si de verdad era Santiago el que estaba ahí, ¿qué es lo que pasa cuando se descubre ese sepulcro? ¿Por qué significó tal conmoción? ¿Por qué todo el mundo dio por hecho que efectivamente solo podía ser Santiago? Cosa importantísima. Todo eso después de la publicidad. Estamos de vuelta, gato especial. Gato hoy, 25 de julio, día de Santiago Apóstol, gato precisamente sobre Santiago. Ese tipo de programas que hacemos aquí al margen de la actualidad begoñil y que solo son posibles porque usted nos apoya, cosa que le agradecemos infinito. Y el día que nos deje de apoyar, pues nosotros seguiremos hablando, pero no nos verá nadie. Así que, pues, por favor, siga haciéndolo. ¿Cómo? Usted sabe que el instrumento es el Club de Amigos, que está permitiendo que seamos la única cadena de televisión de Europa en abierto que vive fundamentalmente de las aportaciones de sus espectadores, cosa que les agradecemos infinito. ¿Cómo? 916162464, usted llame y diga, quiero ser socio. A partir de la cantidad que usted quiera, es una contribución que, mire, muchos pocos hacen un muchísimo, y es exactamente lo que está consiguiendo el club de Amigos. Lo que está sonando de fondo, si usted dice, oye, esto es la variación número 9 de Elgar, llamada Nimrod. Nimrod era el rey de Babel, de la Torre de Babel. Bueno, una pieza preciosa. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que
Santiago lo habían traído aquí, lo habían enterrado aquí y de repente se olvidó el asunto y desapareció. El Imperio Romano cayó. En su lugar llegaron aquí los famosos pueblos bárbaros, usted sabe, suevos, vándalos y alanos, vándalos asingos, vándalos y lingos, los visigodos, que son llamados por Roma para poner aquí orden, los suevos se quedan gobernando una amplia región en lo que es Galicia, norte de Portugal, León, etcétera, justo donde estaba Santiago, pero todo el mundo ha olvidado ya dónde estaba, pero al parecer lo que no se ha olvidado es su importancia para la cristiandad española. Hay un sabio y santo, hoy diríamos inglés, en realidad nortumbrio, que es Beda, San Beda, Beda el Venerable. Y Beda cuenta, y Beda estamos hablando de mediados del siglo VII, VIII, ¿vale? Cuenta que efectivamente Santiago predicó en España. Y luego aparece un himno a Santiago, que cierta tradición y muchos historiadores, como Sánchez Albornoz, por ejemplo, atribuyen a Beato de Liébana, nada menos, que es Ode Verbum, que es un himno a Santiago, cabeza refulgente de España, tal cual, o sea, es que le da como el santo español. Aún no ha aparecido el sepulcro. Esto es muy interesante porque lo que significa es que la devoción a Santiago existía ya en la España cristiana. Y atentos a qué España cristiana estamos hablando. Hablaba antes Rafa Rodrigo de cómo el cristianismo se había convertido en seña de identidad bueno, llamémosle comunidad política a esto, si se le puede llamar así, a la España o Hispania de la época, ¿verdad? Cuando aparece aquí unos señores que dicen vamos a convertir esto en un reino singular, que son los visigodos, lo hacen precisamente prevaliéndose de la religión y la unificación religiosa en torno a Recaredo, Leovigildo, perdón, bueno sí, y su hijo, es absolutamente crucial. A partir de ese momento, eso que se llama España es inseparable en términos políticos de la cristiandad, y todo eso se va a hacer puñetas entre finales del siglo VII con la peste de Narbona, principios del VIII con la invasión musulmana, y todo aquello se hunde. Y todo aquello cambia, todo lo que había sido... En esto me voy a volver clásico, yo lo siento mucho, pero es que los clásicos de vez en cuando vienen muy bien, digo de historiadores. Hay un historiador clásico donde los haya, que es Pirén, Henri Pirén, sí, señor. que justamente nos alarga ese final de la Edad Antigua, que todos decimos, cuando cae el último emperador de los romanos, llega el malísimo Odoacro y se quita de en medio al niño Rómulo Augustulo. Y sin embargo Pirén lo que hace es alargar el tiempo, y justamente todos estos llamados bárbaros, pero es que todos estos pueblos bárbaros, todos estos pueblos godos, al final lo que hacen es adoptar las costumbres romanas, el idioma romano, y cristianizarse. ¿Y la estructura política romana? Y la estructura política no la cambian. Es lo que hacen, sí señor, lo que hacen los ostrogodos en Italia, lo que hacen los visigodos en España, lo que hacen los francos en Francia. Es exactamente eso. Funciona perfectamente. Es una sustitución del mundo romano, pues digamos, pues por unos entes que de alguna manera ellos mismos además les gusta sentirse herederos del antiguo Imperio Romano, en este caso de Occidente. Claro, ¿por qué cito a Pirén? Porque Pirén lo que nos dice es que en vez de considerar como siempre que ese final de la época romana es con la llegada de los pueblos bárbaros, es justamente con la aparición del Islam en el Mediterráneo, que es el que va verdaderamente a fracturar esa comunidad que de alguna manera seguía siendo más o menos la misma. Y entonces, claro, por eso también me quiero volver un poquito clásico, porque ya lo decía Antonio Cánovas del Castillo, y en eso yo lo siento mucho, pero coincido plenamente con él. El origen y el germen de España se ve ya en la España visigoda. ¿Por qué? Porque tenemos una capital, tenemos un rey, tenemos un ejército, tenemos un territorio y tenemos una única ley. Entonces, eso es lo que va a fracturar la llegada del Islam, y eso es lo que también, de alguna manera, tal vez nos hizo perder un poco las noticias de la presencia de Santiago. Pero también digo, lo apuntabas muy bien, los historiadores académicos tienes que afirmar sobre uno o varios documentos, mejor si puedes. Entonces, actualmente no puedes documentar la presencia de Santiago. Lo que ocurre es que, como diría aquel, hay muchas circunstancias alrededor, y cuando hay tantas circunstancias alrededor es que probablemente sea cierto. Hay aquí un acontecimiento fundamental, principios del siglo IX, cuando un monje, un ermitaño, llamado Pelayo, cerca del paraje de Libredor, es un bosque, en Galicia, empieza a haber unas estrellas, unas luces
enteramente mágicas y a oír unas voces celestiales en torno a un lugar. Atraído se acerca en plena noche al lugar del que salen las voces y bajo las luces y descubre un arca con un sepulcro. Cuando lo abren, allí está un cuerpo decapitado y a su lado otros dos esqueletos, los dos discípulos de Santiago. Corre Pelayo a ver al obispo de Iria Flavia, que se llama Teodomiro. Compostela evidentemente no existía aún, claro, y Teodomiro no se lo cree, no se lo cree, llama al rey Alfonso II el Casto, que va a verlo. A partir de ese momento es el gran bombazo en la cristiandad europea, ya digo, hasta el punto de que Carlomagno se lo quiere atribuir él, no a él, en sus crónicas, ¿verdad? Bueno, los cronistas franceses siempre han sido una cosa así, pero es que era lo que estaba esperando la cristiandad española. Es que era el espaldarazo. Luego usted sabe que hay una enorme discusión moderna sobre si no era Santiago, era Prisciliano. O sea, a ver, entre usted y yo, hay tantas razones para creer que es Santiago como para creer que es Prisciliano, con la diferencia de que a Santiago todo el mundo le estaba esperando y a Prisciliano no. Esta es la gran cuestión. Y a partir de ahí, en fin, usted decide, pero el hecho es que a partir de ese momento cambia la historia de la cristiandad entera, ¿eh? No solo española. Don Gabriel Calvo Zarraute, qué alegría tenerte con nosotros en un día como hoy, en una noche como la de hoy. ¿Qué tal? Muy bien, querido José Javier, un placer como siempre estar con vosotros. La verdad es que veo el fondo que tienes, da fatiga verlo, ¿eh? Solo pensar que hay que leerse todo eso. Bueno, pero se disfruta mucho, ¿eh? Merece la pena. Bueno, Santiago, inseparable de la identidad histórica y cultural española, tanto en lo político como en lo religioso, yo diría, valga la redundancia, sencillamente porque en la historia son magnitudes inseparables. El sentido, a propósito de lo que estáis hablando, también es que el sentido de Santiago en la historia de España está irremediablemente y esencialmente unido a la Reconquista. Claro. Porque, claro, que es como que acabas de decir tú, José Javier, que el año 813, que al inicio de la Reconquista, esos años decisivos, se encuentre el sepulcro de Santiago. Después, el año 844, la batalla de Clavijo, o incluso, aunque no sea exactamente ese año la batalla de Clavijo, pero alrededor de esos años, los combates que hay justo en esa zona, en La Rioja, lo que transmite, evidentemente, a lo largo de los siglos a las generaciones y generaciones de españoles que vengan después y que invocarán a Santiago cuando entren en combate, tanto con musulmanes pues como con las tribus precolombinas, como hasta con los samuráis, si es necesario, en Filipinas, pasando por los protestantes, los calvinistas holandeses, o los anglicanos, o los luteranos. A lo que está remitiendo es a la lucha religiosa. Yo sé que esto es absolutamente políticamente incorrecto, eclesiásticamente incorrecto, valga la redundancia, porque la Iglesia desde el Concilio Vaticano II se ha lanzado en brazos de un pacifismo que parece que sigue más a Gandhi que a Jesucristo, pero evidentemente cuando tú lo has nombrado antes, cuando Claudio Sánchez Albornoz o incluso Salvador de Madariaga, que Sí. son nada sospechosos de nacional catolicismo, entre comillas, ninguno de estos calificativos peyorativos que se puedan dirigir, cuando cifran que la clave de comprensión de la historia de España es la Reconquista, lo que nos diferencia del resto de pueblos del occidente europeo es ese periodo de 8 siglos de Reconquista, y evidentemente ahí está la presencia de Santiago, como tú has dicho, con el descubrimiento de su sepulcro después y posteriormente con la batalla de Clavijo y la proclamación por parte del rey Ramiro II de su protección para toda la cristiandad española o hispánica. Queda irremediablemente unido. Luego, esto es lo que llevará después a América. Es decir, cuando un señor que se llama José Javier Esparza publica este libro, La Cruzada del Océano,
La cruzada del océano no está haciendo más que eso, está reconociendo lo que ya enseñó Salvador de Madariaga y lo que ya mostró Claudio Sánchez Albornoz, de que la obra de España en América no es otra cosa y no se sigue otro modus operandi, otro procedimiento, que lo que había sido aquí, lo que habían sido 8 largos siglos de reconquista, y por eso se lleva a los virreinatos de Hispanoamérica, se lleva el nombre de Santiago y se empiezan a fundar ciudades con el nombre de Santiago, Santiago de Cuba, Sí, sí, Santiago de efectivamente. Chile. Luego hablaremos con Santiago de Chile. Es realmente... Sí, sí. No, perdón, veo que tenemos un delay. Así que vamos a hacer un poco como con los walkie-talkie. Yo cuando acabe digo cambio, ¿vale? Vamos a tener a Santiago de Chile, precisamente, Monchi Risco, que es una historiadora local, para hablar de esto. Yo quiero recordar que efectivamente un señor como Pizarro, cuando está ante Atahualpa en Cajamarca, cuando grita lo que grita es Santiago, y a por ello, esa es la cuestión. Cambio. Exactamente, por eso el apóstol Santiago, independientemente, como tú decías, de que su sepulcro se pueda verificar al 100%, no se pueda verificar al 100%, lo que queda demostrado empíricamente es que siglos de historia de España no tuvieron la menor duda al respecto, y que fue un vínculo y un factor de comunión entre españoles, y un factor de comunión que además fue totalmente llevado al continente americano, y allí se hizo esa transfusión de la historia de España y, por lo tanto, de la figura de Santiago Apóstol, que es llevada a millones de personas en Hispanoamérica. Has tocado un tema fundamental en la historia de Santiago, digamos, en la contribución de Santiago a la mentalidad colectiva española, que es la batalla de Clavijo, batalla que supuestamente ocurrió el 25 de mayo del año 844-845 según las fuentes, en Clavijo, que es un sitio precioso, que está en La Rioja, entre Albelda y la tierra de Cameros, debajo de un monte que es el Monte Araturce, asomándose un llano que se llama Campo de la Matanza, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Un sitio muy bonito. Bueno, y muy sobrecogedor también. Es interesante porque esta batalla durante siglos se consideró absolutamente incuestionable, es decir, era la historia de España. A partir del siglo XVIII fue fundamentalmente un jesuita de nombre Masdeu, si no recuerdo mal, el que empezó a hacer una revisión histórica en términos modernos de la batalla, y llegó a la conclusión de que no pudo existir. Y es verdad que con los datos objetivos en la mano no pudo existir tal y como lo cuenta la tradición. Pero claro, la tradición es una tradición que recoge, ya entrando el siglo XIII, el obispo Jiménez de Rada, el obispo de Toledo, que es quien cuenta el episodio. Lo cuenta de tal forma, y tiene el contexto de toda la obra de Jiménez de Rada, que estuvo en las Navas de Tolosa, en fin, que no era un fabulador. Es decir, que con toda verosimilitud él recoge otras tradiciones, ¿verdad?, que habían ido dando forma a esto. Después de lo de Masdeu, todo el mundo dijo, Clavijo no existió nunca hubo voto de Santiago, nunca hubo tal. Bueno, el voto de Santiago sí existía, es decir, la obligación de todos los años aportar al santo, vía obispo de la sede compostelana, una cantidad del botín, de las tropas, etcétera. Bien. Lo fascinante es que la arqueología después ha constatado que efectivamente en toda esa zona se combatió, pero no una batalla, o sea, sin parar. Muy probablemente no en el contexto histórico concreto que recoge con esos detalles particulares Jiménez de Rada en su crónica, con el tributo de las 100 doncellas, etcétera, etcétera, bien, pero en todo caso sí como un punto de fricción permanente y existencial frente al Emirato de Córdoba. Es decir, que al final, en líneas generales, cuando se habla de una cosa mítica que no existió, normalmente sí que existió. Otra cosa es que luego la historia le ha dado una forma que la gente puede contar después, que este es el tema, claro. A partir de ahí empieza a organizarse la idea de Santiago como una idea permanentemente activa. Y me interesa mucho subrayar contigo, Gabriel, yo me callo ya, precisamente este aspecto bélico. Es decir, para el español de nuestros días muy particularmente parece que es imposible de entender que a veces a uno le quieren matar y no tiene más remedio que matar para defenderse. Es que la situación del siglo VIII, IX no es otra, en fin.
Sí, no, y además algo que se ha perdido por completo en la vida cristiana, porque se ha perdido la predicación pública, en la transmisión pública de la fe católica por parte de la propia Iglesia, que es la dimensión la dimensión combativa que tiene la propia vida cristiana, donde no faltan referencias al combate en las cartas de San Pablo o incluso las mismas palabras de Cristo. Pero ya para terminar, José Javier, sí que, por citar a otro autor nada sospechoso de nacionalcatolicismo, todo lo contrario, Julián Marías, cuando Julián Marías en su obra España Inteligible, Sí, señor. él dice que, sin duda alguna, esto contra el mito de la generación del 98, el mito de Europa, España es el problema, Europa es la solución, pues dice Julián Marías, también admirador de Ortega, que si hay algún país europeo, sin duda alguna, el país más europeo somos nosotros, somos los españoles, porque durante 8 siglos de reconquista, con el nombre de Santiago en la boca, luchamos para volver a ser europeos, para seguir siendo lo que era la España cristiana y visigoda antes de la invasión del Islam. Y ahí no solamente juega el factor decisivo, como tú decías ahora, José Javier, esa cruzada de 8 siglos, esa larga cruzada de 8 siglos, que es la Reconquista, bajo el patrocinio de Santiago Apóstol, sino también la labor de conexión con el resto de pueblos de la cristiandad europea, de la cristiandad medieval, del occidente europeo, que será el camino de Santiago. Exactamente. No hay otra realidad en los distintos pueblos o naciones que se empiezan a configurar remotamente en Europa. No hay nada similar a lo que supuso el Camino de Santiago, que atraía peregrinos de todos los lugares de Europa. Está claro, evidentemente, que la europeización no la han traído ni los señores de la Unión Europea, ni tampoco sus apóstoles veterotestamentarios de la generación del 98 con Ortega a la cabeza. Nosotros luchamos por ser europeos durante 8 siglos. El resto de pueblos de Europa no han tenido que pelear por continuar siendo lo que habían sido. Eso de los apóstoles veterotestamentarios del 98 me lo voy a quedar. Me parece que es una magnífica definición. Es una magnífica definición. Gabriel, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en este especial Santiago en el Gato al Agua. Gracias a ti, Javier. Gabriel Calvo Zarraute, que tiene la gran ventaja de que dice lo que quiere. Es una persona libre y esto es tan complicado de encontrar hoy en día. En fin, hay que ser la publicidad. A la vuelta de la publi vamos a hablar de varias cosas. Vamos a seguir contando cómo fue lo del hallazgo, vamos a hablar de la batalla de Clavijo y vamos a hablar cómo de inmediato, según esto que estaba apuntando el padre Calvo Zarraute, la imagen de Santiago es simultáneamente una imagen de cristianismo popular y de cristianismo militar. Cosa, por cierto, en la que se va a encarnar ya durante siglos. Publicidad y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta en este especial Santiago del Gato al Agua, hoy 25 de julio, dedicado a Santiago Apóstol. Todo él, es decir, por supuesto Compostela, por supuesto la peregrinación, pero también todo lo demás, todo lo que Santiago significa en la historia de España, porque es uno de los elementos clave de nuestra identidad colectiva. Y como bien explicaba el padre Calvo Zarraute hace un instante aquí mismo, también de la identidad colectiva europea. Porque es en la peregrinación, y eso lo decía Goethe, por cierto, que empieza a construirse Europa. Bueno, Rafael Rodrigo, el momento cumbre, efectivamente, es Clavijo, claro, desde el punto de vista de la construcción del símbolo, ¿no? Sí, del símbolo. Si admitamos mito en cuanto a historia no del todo contrastada, claro, pero no, como bien habéis dicho, no mentira. Es decir, no te inventas literalmente las cosas, sino que sencillamente tú sabes que allí debajo hay algo. Es decir, que la batalla de Clavijo sucedió tal como está relatada, casi seguro que no.
¿Que hubo un montón de combates? Por supuesto. Y que coincide con hace unos pocos años la aparición de la tumba del apóstol Santiago, según nos cuentan las crónicas, pues probablemente también. Además, no dejemos de decir que en el fondo esto viene de... Y se levanta el rey Ordoño y entonces dice que se le ha aparecido al apóstol Santiago en sueños. Siglos después, a la hora de hacer el relato, ¿qué es lo que haces? Tú vas contrastando y cogiendo crónicas distintas y a su vez haciendo una reelaboración. Claro. Ahí vamos a contar la cuestión histórica, si usted quiere, para dejarlo todo bien ceñido y así no se nos escapan cosas. Vamos a ver. Lo que dice la tradición que recoge Jiménez de Rada, y esto ya es principios del siglo XIII, Jiménez de Rada es el que está en las aguas de Tolosa, es al que le dice el rey Alfonso VIII sería, y obispo vos y yo aquí muramos, no murieron, felizmente, bueno, Alfonso después, pero no en la batalla, cuenta la historia cómo él la había recibido, con toda verosimilitud, él no se le inventa evidentemente. Antes, me va a permitir usted que me ponga estupendo, objeción metodológica. Cuando se habla de mito, solo una visión superficial entiende mentira, un mito es otra cosa. Yo remito a un libro, a unos trabajos, pues son varios libros, en fin, estupendos, de un francés que se llama Gilbert Durand, sobre lo que el mito es. El mito no es una mentira. El mito, él dice que es un símbolo capaz de condensar afectivamente un espíritu colectivo. Bueno, puede sonar un poco cursi, pero usted vaya pensando ahora en los elementos de esa frase y verá que es verdad, la gente se reconoce en él, por eso sobrevive. Además, en el caso concreto de la historia de Castilla, muy específicamente de Castilla, más incluso que de León o que de Aragón o que de Navarra, normalmente toda la historia medieval está construida sobre la base de figuras más o menos legendarias que se solidifican en historia. Por ejemplo, los dos jueces de Castilla, Laín Calvo y Nuño Rasura. No existieron nunca, pero son figuras que reconstruyen una realidad que sí que existió, que era la autonomía judicial de los colonos castellanos. Esto es un poco igual, es decir, según la tradición que recoge Jiménez de Rada, a la altura del año 845, los musulmanes quieren imponer un tributo oneroso, que es el de que los cristianos le paguen 100 doncellas, a 100 mujeres, 50 nobles y 50 del pueblo. Y entonces Ramiro dice, hasta aquí podríamos llegar, me voy en guerra. Y la gran batalla tiene lugar en Clavijo, debajo del monte La Turce, en La Rioja, donde al rey Ramiro primero se le aparece en sueños el apóstol, cuando las cosas están muy mal, ¿verdad? Y le comunica a Santiago que no ceje, que ataque, que él le ayudará y que además estará en la batalla a su lado. Y cuando tiene lugar efectivamente la batalla, aparece el jinete ayudándole y las tropas cristianas vencen. En agradecimiento, Ramiro instituye el llamado voto de Santiago, que desde entonces y hasta 1812, todos los años se otorgaba en la Catedral de Santiago de Compostela, y que luego recuperó Franco en la Guerra Civil, pero ya con un carácter simbólico, o sea, no llevaba allí 2 medidas de grano, pero no, evidentemente, ¿no? Y hoy sigue. O sea, como usted ve ahora al presidente de la Junta de Galicia con el botafumero y tal, es eso. ¿Vale? Es ese voto. ¿Dónde está el problema? El problema está en que en el año 840 y tantos un tributo como de las 100 doncellas era bastante impensable. Había ocurrido antes, al parecer, en tiempos de Aurelio, mucho tiempo atrás, no ya en ese momento. ¿Por qué era impensable? Porque los musulmanes no estaban en condiciones de imponerlo. Había una enorme franja despoblada en el centro. 2, porque en la zona donde supuestamente tiene lugar la batalla, que es La Rioja, Abderramán II realmente pintaba muy poco. Aquello era el territorio de un gran clan, ¿verdad?, hispano-romano-musulmán, que eran los Banu Qasi, los casios, que se habían convertido para conservar su poder sobre todo aquel territorio riquísimo de la Vega del Ebro, y una batalla entre los musulmanes de Córdoba y los cristianos de Asturias era poco imaginable en esa zona. Bueno, efectivamente, el historiador, como decía Rafa, científico, empieza a coger elementos de aquí, de allá, de las crónicas. Las 3 crónicas de Alfonso III no mencionan esa batalla. Si hubiera sido tan importante tendría que aparecer, pero no. Lógicamente. Y a partir de ahí dices, bueno, pues esto evidentemente no pasó nunca. Pero claro, luego empiezas a sacar...
puntas de lanza, puntas de flecha, y aquí ¿qué ha pasado? Pero surge el mito, es decir, apuntabas muy bien, es decir, y el pater también lo decía antes perfectamente, que estamos en un siglo IX, que hoy en día los mitos de nuestros jóvenes son los deportistas. El gran mito va a ser Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos, pero la mitología, en quién me represento, en quién me gustaría ser, cómo combato, porque en el fondo tú cuando coges un deportista hoy en día dices, es un tío que no se rinde ante la adversidad, que pelea hasta el último golpe, que se esfuerza cuando incluso pudiendo retirarse a disfrutar de las grandes riquezas que tiene, él sigue peleando, sigue esforzando y sigue tratando de mejorarse. Entonces, si eso te lo llevas a una sociedad que es esta sociedad medieval del siglo IX al siglo XIII, que de momento nos hemos quedado en Navas de Tolosa, es una sociedad que está acostumbrada a que todos los años hay guerra. Todos los años puede pasar un ejército del uno al otro y como te pilles despistado, te pueden matar. Y si no te pillan despistado, te pueden arrasar la cosecha y el ganado. ¿Y cómo sobrevives durante el invierno? Entonces, que aparezca un referente para un pequeño estado que es el asturiano, que está empezando a crecer, acaban de salir de los montes de la cornisa cantábrica hacia Galicia y todavía le falta un poquito para trasladar la capital a León, que va a ser al siglo siguiente, a principios del siglo X. Sí, porque la repoblación es 860, ¿no? O sea, que efectivamente, claro, la capital se convierte con... Entonces, en ese momento, poder tener un referente de no estamos solos, el apóstol Santiago pelea con nosotros, Dios nos ayuda. Es decir, porque la soledad que debían sentir los pobres asturianos en una esquina del occidente peleando ellos solos contra todos los musulmanes habidos y por haber, o sea, debía ser bastante espeluznante. Es muy interesante que lo que sí que mencionan las crónicas, que fundamentalmente son tres, las crónicas de Alfonso III, el primer gran material documental que tenemos son esas crónicas, que son del siglo Alfonso X, ¿no? Principios del X. Es que ahí, en Albelda, que está al ladito, está a unos pocos kilómetros de Clavijo, efectivamente hubo grandes batallas. Y esas sí que las han verificado todas las fuentes propiamente historiográficas, digamos, ¿no? Ahí efectivamente hubo grandes batallas, así que lo más lógico es pensar que Clavijo es la construcción legendaria, en el sentido menos peyorativo del término, de las batallas reales que tuvieron lugar ahí precisamente en esa zona, además en un momento de una conflictividad política, y no solo política, civilizacional, decisivas, porque tenías el reino de Pamplona que estaba afirmándose, era Pamplona, todavía no Navarra, como un baluarte de la cristiandad. Al mismo tiempo, los Banu Qasi, famosos este clan que decía yo antes, que había entrado en crisis después de la muerte de Musa ibn Musa, que es el último gran señor. El poder musulmán que empieza sufrir una crisis por la muerte de Abderramán II, la llegada de su hijo Mohamed, y en Córdoba al mismo tiempo, muy importante, el fenómeno de los mártires. Es decir, de gente que ante la creciente opresión del Islam deciden desafiar al poder musulmán, no al poder político del emir, al poder musulmán, aunque les cueste el martirio, que de hecho les cuesta, es el caso de Eulogio y los famosos mártires de Córdoba. Es que en ese contexto, como bien explica Rafa, se entiende mucho mejor lo que representa Santiago. Y claro, sí, que en unos años vamos a tener califato. Sí, señor, y otros añitos después, a final del siglo X, vamos a tener Almanzor, que supongo que le mencionaremos dándose su paseo por Santiago. A eso iba a ir precisamente, porque bueno, hemos dejado ya el tema Clavijo, ¿no? Más o menos claro. Vamos a volver a Compostela. Pero allí Santiago, Alfonso II el Casto, impresionado por lo que ha visto, manda a hacer una iglesia, que no sabemos cómo era. Más o menos aproximadamente era, usted imagínese el sepulcro, ¿vale? En torno al sepulcro se levantan unas paredes, como una puerta, ahí estamos viendo ese tumbo maravilloso de Alfonso II el Casto. Delante, un pequeño templo, pero no se imagine usted que era tan bonito como los que estaban haciendo en Oviedo, una cosa mucho, no sé, San Julián de los Prados, no, una cosa mucho más elemental, y detrás un convento, que es el primer convento que hay en Compostela, llevado por benedictinos, 12 benedictinos, que es el convento de Antealtares, que se llama así porque está delante del ala, delante del altar. Y esa iglesia está así hasta que Alfonso III el Magno, efectivamente el nieto del rey Ramiro el de Clavijo, manda a hacer otra. Y esa es la que el canalla de Almanzor, que era un genocida sin límites, destruye por completo.
Sí, en una maravillosa alianza de civilizaciones se dedicó a recorrer todos los reinos cristianos, sometiéndolos, arrasándolos, quemando hasta los cimientos todo lo que pudo. Y hay una anécdota que vamos a ponerlo desde el tema simpático, gracioso, por no decir de otra cosa. Llega a Santiago, la ocupa, la saquea, la arrasa y la incendia, y además se lleva las campanas de la nueva catedral. ¿Qué hace con esas campanas? ¿Llevárselas a dónde? Pues lógicamente a Córdoba. ¿Por qué? Porque ellos allí también tienen un templo que están construyendo, que curiosamente las tres primeras secciones tienen nombres de los emires y de los califas, y sin embargo la última ampliación lleva el nombre de Almanzor, no precisamente del califa. Y lo que hace es, la próxima vez que cualquier persona vaya a ver la mezquita de Córdoba, todavía queda por allí alguna lamparita original de época de Almanzor. Las otras normalmente están todas, las vamos a encontrar en el maravilloso museo catedralicio que hay. Pero las lamparitas, ¿de dónde salen? Salen de fundir las campanas de Santiago de Compostela. ¿Por qué? Porque es precisamente eso de, volvemos a lo del referente, te quito tu referente, saqueo la ciudad... Sí, te he quitado el alma, te he quitado el alma. Exactamente, y me llevo lo más importante que existía entonces sin redes sociales. Me llevo las campanas, que es lo que hace, de alguna manera, crear esa parroquia, ese grupo, ese núcleo, que te va rigiendo por unos toques de campana y, lógicamente, les tienes un cariño, pues, especialmente... Hay una tradición muy bonita que dice que cuando llega Almanzor ante el sepulcro lo va a saquear también. Y entonces se encuentra un ermitaño allí sentado que le está mirando, así. No se mueve, el ermitaño está quieto, señor mayor, sus barbas, imagínense usted, ¿verdad? Y Almanzor no se atreve a tocarlo. Eso es lo que dice la tradición, de tal forma que no se lleva los restos del apóstol. Bueno, insisto, esto es la tradición. Sobre ese solar, arrasado por Almanzor, se va a construir después, se va a empezar a construir la gigantesca catedral que vemos hoy, que es una de las grandes maravillas de la humanidad, sin ninguna duda, en fin. Sí, porque además es una superposición de estilos artísticos, tienes románico, tienes la ampliación gótica, luego los añadidos renacentistas barrocos, entonces aquello es literalmente precioso. ¿Por qué? Pero justamente porque además Santiago de Compostela se convierte en uno de los 3 lugares santos y de peregrinación que tiene la cristiandad. Uno muy lógico y evidente es ir a Jerusalén. Habiendo musulmanes allí es muy difícil y muy complicado. A lo largo de los siglos, muchos reyes europeos, incluso Carlos V llegó a firmar un acuerdo con el Imperio Otomano para que por lo menos se respetase a aquellos peregrinos que fueran de una forma determinada. Roma, lógicamente, porque es la sede del Papa y es, digamos, entre comillas también, el origen de la cristiandad, pero luego es que se traslada a Santiago de Compostela con ese, además, camino de Santiago, que es que desde época celta, dicen también las crónicas, no está datado, parece que sí, podríamos afirmar o no, pero lo que sí es cierto es que va tomándose esa tradición de haber un año jacobeo, aquel año que la festividad de Santiago Apóstol cae en domingo, lo que se hace es decir que si peregrinas vas a perdonar tus pecados, no deja de ser nada más. No deja de ser un viaje que te invita a conocerte a ti mismo, que vayas pensando, que olvides tus preocupaciones del día a día y que vayas solamente pensando en qué, o sea, el que haya hecho el Camino de Santiago, especialmente andando, algunos los hemos hecho baicar porque no hemos podido de otra manera. Mi mujer siempre me regaña, ya por lo menos lo he hecho andando. Esto hemos de arreglarlo. Reconozco que lo tengo que hacer, pero en aquella ocasión no me quedó más remedio que hacerme un Roncesvalles Santiago de Compostela con paradas más largas, pero claro, recorriendo sí, Burgos, León, o sea, llegando hasta Santiago. Y claro, por supuesto, da igual de qué manera vayas, que cuando llegas a Santiago, la sensación de haber hecho un viaje, que si has aprovechado el tiempo y te has dedicado a pensar en ti, en tu gente, en lo que verdaderamente merece la pena y no te has hecho un Camino de Santiago todo el rato pegado al móvil mirando tontadas, pues es mucho mejor. En el siglo X por lo menos tenía una ventaja,
Que no había móviles. No había móviles, con lo cual efectivamente. aquello sí que era un viaje como Dios manda para... Hablaremos luego de ello con el peregrino por antonomasia. Ya le digo que le pillamos precisamente en ruta, en otro sitio distinto, otra peregrinación distinta, así que nos entrará por teléfono Dios mediante para poder hablar de lo que significa el camino. Yo no conozco a nadie que haya hecho tantas veces como él y desde tantos puntos distintos el Camino de Santiago, y además desde una motivación religiosa profunda. Es un deportista magnífico, eso es verdad, pero sobre todo lo ha hecho con esa motivación y seguro que es una conversación bien interesante. Hace un instante estaba contando Gabriel Calvo, bueno, la evidencia, o sea, los españoles de la época pasan allá y llevan consigo su Santiago, naturalmente. Yo contaba el momento, porque es bien conocido, cuando Pizarro prende a Atahualpa en Cajamarca, lo que grita como señal de combate es Santiago, precisamente. Pero uno empieza a ver la geografía, desde Santiago de Cuba, Santiago de los Caballeros en la República Dominicana, Santiago de Querétaro, Santiago de Chile. De Chile, porque además cuando ves la historia de la conquista de Chile, lo del Santiago de Chile es para no creérselo. Monchi Risco, muy buenas noches aquí en España, buenas tardes en Chile. Hola, buenas tardes, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Todo bien? Encantado de saludarte, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en este programa especial sobre Santiago, que evidentemente no estaría completo sin pasar por el Santiago del otro lado del mar, que es nuestro mismo Santiago. Así es, Santiago de Chile, y como tú bien comentabas, hay muchísimos Santiagos en la región hispanoamericana. Bueno, Santiago de Quito, Santiago de los Caballeros, Santiago del Nuevo Estero en Argentina, que está más al norte, obviamente, que Santiago de Chile, pero muy interesante cómo el apóstol Santiago llegó a estas latitudes. ¿Cómo llegó a estas actitudes? Cuéntanos la historia, es decir, allí cómo lo contáis, cómo lo... Mira, en realidad la historia de Santiago y el nombre de Santiago de Chile, la capital de nuestro país, se remite también a la historia de Pedro de Valdivia, que es, bueno, el conquistador de esta zona que parte desde Perú hacia el año 1538, 1539, llegando a una zona favorable en el centro de este pasillo que llamamos Chile, y que geográficamente era lo que los españoles, esa expedición, estaba buscando para poder asentarse, para poder fundar una ciudad, un pueblo, y luego expandir también los territorios de la corona española. Y no solo eso, sino que también todo el legado de la cristiandad y toda la herencia judeo-cristiana de la cual, por supuesto, somos parte. ¿Qué es lo que pasa? Llega Pedro Valdivia en su expedición, después de una fallida expedición de otro español, Diego de Almagro, que fue totalmente desastrosa por las inclemencias del desierto de Atacama, y se encuentra con un valle precioso, rodeado de montañas, que hoy día les llamamos la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Lo bañaba un río llamado río Mapocho, y bueno, decide asentarse acá. El tema es que los indios que habitaban en este lugar ya tenían algunos conflictos, sobre todo los mapuche, que son los naturales de nuestra tierra, con aquellos asentamientos incas que se habían aliado, estos segundos, con los españoles para permitir el asentamiento. Y aquí hay un problema que hoy día llamaríamos de geopolítica, porque los incas ven muerto al hijo de Vitacura, uno de sus líderes, por parte de los hombres de Michimalonco, los indios mapuche. ¿Cómo aparece Santiago en esta historia? Los españoles, ampliamente superados en número, las huestes de Pedro de Valdivia no se ven con la capacidad de resistir, pero en determinado momento lo que nos dicen las fuentes, lo que nos dice la crónica del Reino de Chile y la historia del Reino de Chile de Pedro Marino de Lovera y Alonso de Góngora Marmolejo, es que los indios botan sus armas y se escapan, tras un enfrentamiento que parecía ser que iban a ganar. Y aquí el líder de la expedición, Pedro de Valdivia, toma prisionero a algunos de estos, y en estas fuentes se recoge un testimonio notable, que señalan que ven a un caballo blanco con un jinete con una espada que pareciera prendida en fuego, con un manto rojo, que empieza a atacarlos, y aquí los mapuches deciden retroceder.
los españoles que vienen con todo este bagaje cultural del cristianismo, que vienen con sus creencias, con su Santiago Apóstol desde Europa, dicen, fue Santiago quien nos ayudó a poder combatir a estos hombres, fue Santiago quien nos permitió poder asentarnos, y en ese momento, a las faldas de lo que en ese momento se llamaba el Cerro Huelén, hoy día el Cerro Santa Lucía, Pedro de Valdivia decide fundar Santiago del Nuevo Extremo o Santiago de Nueva Extremadura. Y por eso te digo que el nombre de nuestra capital está muy ligado a la figura de Pedro de Valdivia, porque él era extremeño y de ahí este apellido Santiago del Nuevo Extremo. Y qué bien lo cuenta, ¿verdad? Sí. Es maravillosa la historia. Montse, una pregunta más. Todo este relato histórico hoy en día en el Chile actual, la gente lo conoce, para la gente es algo sabido, forma parte de sus asideros culturales, o está, como ocurre en buena medida en España, arrumbado por la cultura contemporánea. Mira, durante la época de la colonia, como se enseña acá el periodo español, y posteriormente en los primeros años del Chile republicano, la fiesta de Santiago era una de las fiestas fundamentales de nuestra nación. ¿Ya? Se celebraba no solamente al apóstol, sino que también la ciudad. Pero paulatinamente eso se fue reemplazando por tradiciones más republicanas, y el día del 12 de febrero, que es el día de la fundación de Santiago, 12 de febrero de 1541, pasó a ser reemplazada por caracteres más locales. De hecho, ese es el mismo día que nosotros celebramos al roto chileno, que es como el personaje típico de nuestro folclore. Pero Pedro de Valdivia sigue siendo una figura importante. O sea, no por nada tiene una capital regional con su nombre, Valdivia, una estación de metro que es la conexión principal de la capital, lleva su nombre, también una de las calles principales donde se emplaza una de las municipalidades más importantes de la capital, y también, por supuesto, se encuentra una estatua de Pedro Valdivia en nuestra plaza de armas, cercano a donde él hizo la fundación de la ciudad, y donde hasta el día de hoy se encuentra el municipio, se encuentra la catedral, en edificios que antiguamente eran el Cabildo, la Real Audiencia, Correos, entre otros, que es como el típico tablero de damero de los españoles que fundaron sus ciudades acá en América. Sí, sí. Bueno, un día tenemos que quedar para hablar de Inés Suárez, que tiene mucho que ver con todo esto, y es una historia maravillosa de mujer en la historia de Chile. Mochi, gracias mil de verdad por estar esta noche con nosotros aquí, recordando Santiago desde el otro lado del mar, en esa otra España, o al revés, como lo quieras ver, que es Hispanoamérica. Un abrazo muy fuerte, gracias mil. Muchas gracias. 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 Montse Risco, profesora de Historia en Faro, Universidad de Desarrollo en Chile. Qué bien lo ha contado, ¿eh? Sí, que daba gusto, para que hubiera estado hablando toda la noche ella. Y además Valdivia de Villanueva de la Serena. Sí, es que el patrón de Villanueva de la Serena es Santiago Apóstol. Es que todo, al final todo encaja. Todo. Vámonos a la publicidad, que hay que hacer una pausa. A la vuelta vamos a hablar más específicamente de este carácter militar. Es muy interesante el asunto de Valdivia, como la gente que lleva con él, Aguirre, etcétera, porque todos estos vienen a hacer la guerra en Italia, ¿verdad? Y ahí Santiago es absolutamente determinante. El mundo de los tercios, antes la Orden de Santiago. De todo eso vamos a hablar enseguida, en cuanto volvamos de la publicidad. Hasta la misma. Estamos de vuelta en esta edición especial del Gato al Agua, dedicada a Santiago Apóstol y todo lo que Santiago representa en la historia de España. Normalmente, lo ha explicado muy bien antes el padre Calvo Zarraute, por la cosa de la sensibilidad políticamente correcta, tiende a prescindirse de un aspecto que, sin embargo, es fundamental para entender la importancia de Santiago en nuestra historia, que es el militar. Y nosotros, que aquí no somos políticamente correctos, pues lo queremos contar. Es que si no, no se entiende nada. Y Santiago es clave, no solo por la batalla de Clavijo, sino también, que por supuesto, sino también por la fundación 1173 sería de la Orden de Santiago,
la gran orden militar, una de las 4 grandes, que no se me enfaden los demás, Calatrava, Alcántara, Montesa y Santiago, de las órdenes militares españolas, ¿verdad? Y todo lo que vino después, hasta el Santiago que gritan los soldados de los tercios. Pero hay que comenzar por la Orden de Santiago. Exactamente. Entonces, vamos a intentar situarlo un poco de forma así, 4 pinceladas más o menos. Nos encontramos en torno a principios del siglo XII y hay una serie de órdenes militares, pequeñitas todas ellas, y se decide pues, que se podrían unir de alguna manera y se toma como base fundamental, en ese momento, ya que veníamos de Extremadura últimamente con Pedro de Valdivia, pues se decide que hay una pequeña congregación de caballeros, los fratres de Cáceres. Los fratres de Cáceres, que además me pilla muy cerquita del pueblo de mi familia política, de Hibernando, que son al ladito de Trujillo. Y ahí están los fratres truxillenses, que les integran también en la orden, en las distintas órdenes. Ahí va a salir una orden que va a tener representación en distintos países. Lo que ocurre es que tenemos el problema de que en ese momento León está por un lado y Castilla está por el otro, y los reyes quieren que la orden religiosa tenga sede en los dos. Ahora todos sabemos que la sede principal de la Orden de Santiago es Ucles, pero eso no sucede hasta el siglo siguiente, hasta el siglo XIII. Paréntesis, las órdenes militares eran órdenes religiosas. Eran órdenes religiosas, esto es muy importante entenderlo. Sí. Era gente que quiere vivir como frailes y como monjes y como soldados, al mismo tiempo las dos cosas. Y por tanto dependían del Papa. De ahí que en muchos conflictos entre coronas ellos vengan a hacer un poco de cascos azules, se ponen en medio, ¿verdad? Y bueno, era complicado quitarlos de medio porque era gente muy bragada y tal. Pero dependían del Papa. Los reinos, ¿para qué quieren tener una orden militar? Hombre, pues porque tienes una fuerza militar de élite, además con una autoridad moral extraordinaria, y si estaban de tu lado, pues sabes que ibas a tener más probablemente de tu lado a Roma que si no lo estuvieras de tu lado. Este es el estatuto singular de la orden militar en ese momento. Y aquí tenemos varias. Y es justamente con la llegada de Fernando III el Santo el que unifica definitivamente las dos coronas, la de León y la de Castilla. Y ahí comienza a tener la importancia dentro de todas las órdenes militares que hay en España, justamente la Orden de Santiago. ¿Por qué? Porque comienza a ser, precisamente por el propio patrón, va a tener más relevancia, va teniendo más prestigio, recibe más donaciones. Resultado que al final sumas las otras 3 órdenes militares que has mencionado y la comparas con la de Santiago, y la de Santiago tiene más encomiendas, más territorios, más de todo que las otras 3 órdenes. La cuestión de las encomiendas. La orden militar servía, usted sabe, en la historia de la Reconquista, si no sabía se lo cuento yo, o si no, pues me coge cualquier libro mío de la época, ¿verdad? La Reconquista no es una operación militar en la que un rey con corona, ¿verdad?, o con casco, da igual, y decide, vamos a invadirnos. No es eso, en realidad. Es una operación sostenida de recuperación de territorios siglo tras siglo, si no se entiende. Y que fundamentalmente lo hace el pueblo, que es la gente que se atreve a saltar los montes para ocupar tierras, sabiendo que lo que había enfrente era un enemigo terrorífico. Bueno, o sea, usted imagínese la conquista del oeste, solo que en lugar de indios razonablemente primitivos, pues tuviera usted enfrente al ejército inglés. Bueno, pues es una cosa así, ¿vale? A medida que se va bajando al sur, cambia todo, han cambiado las circunstancias políticas, cambia la propia textura del terreno. Es más difícil asegurar la seguridad, perdón por la reiteración, garantizar la seguridad de los colonos. ¿A qué se recurre? A eso que se llama las encomiendas. ¿Y quiénes son los encomenderos? Las órdenes militares, que se encargan de gestionar un territorio de gente libre que trabaja allí, trabajan para sí y para la orden, por supuesto, y es la forma de garantizar su seguridad frente a un enemigo que además en aquel momento ya no es el Emirato o después Califato de Córdoba, ahora son gigantescos reinos, imperios de carácter fundamentalista que son los almohávides primero, almohades después, ¿no? Y están en Al-Ándalus. De tal forma que las órdenes militares se convierten en terratenientes stricto sensu de enormes territorios, hasta el punto de que se decía que uno podía ir desde Murcia hasta Extremadura sin dejar de pisar terreno de la Orden de Santiago. Sí, hay un pueblito además precioso, Peñalba de Santiago. Sí. Yo me equivoqué, porque como leí Peñalba pensé que pertenecía a la Casa de Alba. Y lo de Peñalba
es porque allí siempre está nevado y pertenecía a la Orden de Santiago. Además tiene una iglesita visigótica preciosa, habría que visitarlo. Volviendo sobre nuestros caballeros de Santiago y sobre este desarrollo y estas encomiendas, ¿qué va a pasar con la Orden de Santiago? Les va a pasar lo que a todas, la llegada de los Reyes Católicos. ¿Por qué? Porque se ha explicado muy bien que una orden militar tiene su sentido, sobre todo al sur del Tajo, donde ya llevar allí a hombres libres motu propio resulta muy complicado porque las circunstancias son terroríficas en cuanto a las guerras y es mejor llevarlos con un grupo militar que les pueda defender. Cuando se reconquiste el final del Valle del Guadalquivir, van a recibir todavía más territorios, porque era a más lanzas aportas, mayor cantidad de hectáreas recibes, porque el rey se queda con las ciudades. Que no olvidemos que en esta época las ciudades del sur son mucho más ricas que todo el norte, empezando por Sevilla, a nadie se le escapa. Pero con los Reyes Católicos la cosa cambia. ¿Por qué? Porque en el momento que comienzan a ir falleciendo los directores, que no me acuerdo la palabra los grandes maestres. Los grandes maestres, efectivamente. Esta historia, perdóname, la tira usted. Hay una película que yo la recomiendo porque yo participo en el guión, que se llama Caballeros de Santiago, que tiene usted en varias plataformas ahora mismo, Caballeros de Santiago, donde se cuenta esta historia, dramatizada y tal, Caballeros de Santiago, dirigida por Ana López Martín, con guión, entre otros, de un servidor, y esa historia se cuenta muy bien, y lo que sí sabe la católica. Pues la buscaré, que tengo ganas e ilusión de verla. Pues cuando comienzan a fallecer los grandes maestres, lo que se hace desde los Reyes Católicos es que sea el rey católico el que sea nombrado gran maestre, claro, porque de esa forma se integran todos los territorios, terminada la Reconquista y sometida ya al Reino de Granada. ¿Cómo queda la Orden de Santiago y el resto de órdenes? Como algo que te da más señorío, más prestancia, uno, por formar parte de la Orden de Santiago, Diego Velázquez, sin ir más lejos. Es caballero, sí, hay que recordar que estamos en una España extremadamente, una Europa, es el mundo, todo el mundo es así, extremadamente jerarquizado, donde un estamento social es una cosa muy importante, y en España, por razones fundamentalmente históricas, es mucho más fácil la circulación de élites que en cualquier otra parte de Europa. Sí, justamente porque además es que hay mucho militar que, terminados sus años de servicio, lo que recibe, ya que no hay jubilaciones, por eso luego el archivo de Simancas está lleno de relatos como el de Alonso de Contreras, entre otros, donde exponiendo todos los servicios que le has hecho a su majestad durante tantos años, le pides que por favor tus últimos años te conceda una encomienda. O una castellanía, como mi amigo Julián Romero. Exactamente. Claro, y si no, joder, macho, una encomienda, allí nunca mejor dicho, en Trujillo, hay una casa, que de hecho fue en tiempos de Adolfo Marchillac, que es un pequeño palacio, lo llaman el Palacio de la Encomienda. ¿Por qué? Porque justamente era esa zona. Te permitía terminar tus tantos años de servicio a la corona con un estatus, un prestigio de ser caballero de la Orden de Santiago y unas rentas por ser el encomendero de la Orden de Santiago. Seguías trabajando como hay que hacer porque eres ahora el director de la encomienda, pero por lo menos te permitía un retiro muy honorable. Y efectivamente iba incorporado el estatus, claro. Hay que recordar que gente como Julián Romero, por ejemplo, ha salido de un pueblo de Cuenca, dicho sea con todo el amor hacia Cuenca. No diré qué pueblo porque sé que hay una pelea entre los dos, así que no cometeré el error de inclinarme por uno o por otro. Claro, para este muchacho que se mete en filas con 16 años, acabar con 58, que es cuando muere, después de toda una vida combatiendo, siendo señor, es la recompensa final de su vida, igual que en América, O sea, la gente no cruza por el oro. Por el oro montas una sauna en la Sevilla de la época, ¿verdad? No, pues cruzas para ser señor. Digamos que el oro va incorporado, el estatuto de riqueza, ¿no? Pero es fundamentalmente el estatuto social. Y en ese sentido, ser caballero de Santiago, y precisamente de Santiago, que no quiero desmerecer a nadie, que a las otras también, pero muy específicamente de Santiago, era la consagración. Por eso Velázquez pide ser el caballero, entre otros, caballero es que te da un estatus y un nivel que no tiene. Y además nos vamos dando cuenta justamente de que esa sociedad que ya va pasando al siglo XVI, finales del XV con los Reyes Católicos, XVI y XVII, eso de el honor, la fama, que no es ser conocido, es tener honor, es ser respetado.
Claro. Y no tanto la fortuna. La fortuna va y viene, pero el honor se gana y si se pierde es muy difícil que luego te lo dejen recuperar. Así que luego, ¿qué vamos a tener? La Orden de Santiago va a quedar sencillamente como es hoy en día. O sea, desde tiempos del rey Juan Carlos I se ha vuelto a poner en funcionamiento las órdenes militares en España, pero es un, entendámoslo de club social, es un grupo, es una asociación, como puede ser cualquier otra, pero que en el fondo recoge ese servicio, ayuda y sobre todo prestigio para las personas que forman parte de ella. Hemos llamado a la Orden de Santiago para que estuvieran hoy, pero es que están en Santiago. Entonces había un problema de conexión evidente, claro. Y hemos llamado a la Orden de Santiago precisamente para hablar con ellos en este programa dedicado a Santiago, y están en Santiago de Compostela, entonces no ha habido forma de arreglar que entraran, ¿no? Pero bueno, de su parte, de parte de los de la mesa de la Orden de Santiago, para todos ustedes un saludo muy cordial, viva Santiago, por supuesto, y ya en otro momento entrarán. Hoy la Orden de Santiago, como otras órdenes, fundamentalmente tiene labores asistenciales. Hay un hospital para señores mayores y tal, en fin, es ese tipo, claro, lógicamente, es decir, no va a ser una orden militar, perdón, no va a ser una orden armada, que sí que es una orden militar, pero desde luego mantiene una tradición, claro. Y la próxima gran maestre de la Orden de Santiago, cuando fallezca Felipe VI, quiera Dios que dentro de muchos años y siempre sobre el trono, será Leonor. Será Leonor. Es la segunda vez que hay una, ¿no? La segunda vez con... claro, la primera fue Isabel II, porque Isabel la Católica recupera el maestrazgo para la corona, pero se lo da a Fernando. Esa es Isabel II, y luego será Leonor, la segunda gran maestra de la historia de la Orden de Santiago. Y luego nuestros grandes herederos del mito de Santiago y el Santiago guerrero, va a ser justamente esta taza tan preciosa que me habéis sacado aquí encima de la mesa, que van a ser los tercios españoles con ese grito, que a mí me gustaría, es una lástima que no tengamos archivo sonoro de la época, porque lo que sí tenemos es el grito, pero no sabemos muy bien dónde también poner la coma o cómo desplazarlo. Porque es cierto que en los libros y en los documentos nos aparece el Santiago y cierra España. Da más aspecto, aunque no lo tengamos muy claro, que ese Santiago era más una llamada de atención, de vamos a estar todos preparados. El cierra era lo que decías al principio del programa, vamos a acometerlos. Y una vez que estás en pelea y en combate, para darte ánimos, porque estás allí blandiendo la espada y el otro también con el alfanje, no veas tú. Y si es francés o calvinista, no digamos nada. Entonces, para darte ánimos, empiezas a gritar España, España. Ah, bueno, es verdad que España no existía. Ah, bueno, pues gritabas entonces algo que no existía, España, España. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, sí es cierto que ese grito de Santiago, que como explicaba muy bien en lo de Cajamarca, es lo de atentos. O sea, Santiago, todo el mundo estamos en este momento y es una forma de ganar valor, darte un poquito de arrojo, porque, oye, hay que tener mucho valor y hay que ser muy arrojado para ver 2000 tíos armados delante y no ser lo suficientemente sensato para darte la vuelta. Sino decir, no, aquí mi cometido, la función que yo tengo es... Y es una muy buena forma que tienen los tercios de llamarse a las armas y de imprimir coraje. Vamos a hacer un paréntesis en esta historia militar porque estamos pendientes de nuestro peregrino. Ya le digo que la conversación va a valer la pena. Yo es que he tenido el inmenso privilegio de hacer el camino con él. Entonces, bueno, lo hablaremos. Mientras aparece, que ya digo que está en Austria, ¿Está David? Pues ya está. O sea, el peregrino por antonomasia. Mire usted que yo conozco peregrinos, mire usted que yo conozco gente que ha hecho el camino, pero en mi vida he conocido a nadie como don David Suárez. Mi querido David, ¿cómo estás? Hola, José Javier, muy bien. Muy feliz de poder hablar contigo. Oye, ¿cuántas veces has hecho el camino y desde cuántos sitios distintos? Bueno, me da mucha vergüenza decirlo porque parece que uno chulea de esto, ¿no? Pero bueno, 24 veces llevo, 24 caminos. Y bueno, no se puede decir desde dónde, pues desde todas partes, ¿no? El camino hay que hacerlo desde casa. Ese es el camino bonito, el que abres la puerta de tu casa y hasta Santiago de Compostela.
Efectivamente. Bueno, yo explicaba antes, cuando estaba presentando el asunto, que hoy, iba a decir lamentablemente, en realidad no, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, hoy es verdad que para mucha gente el Camino de Santiago ha quedado reducido a una especie de parkour chill, ¿verdad? Una cosa pues deportiva y eso. Bueno, bien, sí está muy bien. Además, y tú eres un deportista nato, pero a mí me resultaba muy importante subrayar, y esto tú lo conoces muy bien porque lo sientes muy bien, que estamos hablando fundamentalmente de un camino espiritual y que sin eso no se entiende el Camino de Santiago. Sí, tienes toda la razón. El camino, cuando uno hace el camino, descubre pues esa vinculación que nos une a los que somos peregrinos ahora, con los que han sido peregrinos a lo largo de la historia y que solo lo han hecho el camino por un motivo espiritual. Peregrinamos por un motivo espiritual. Y eso, cuando uno peregrina con ese sentido espiritual, con ese sentido de un encuentro profundo con Dios, pues es que te unes a todas esas mareas de personas, de seres humanos que a lo largo de la historia han seguido esos mismos pasos que estás siguiendo tú, ¿no? Y descubrir el camino espiritual que es Santiago de Compostela, la peregrinación de Santiago, es uno de los mayores regalos que puedes recibir en la vida, ¿no? Puede ser una verdadera conversión del corazón hacer el camino de Santiago. ¿Tú te has encontrado con gente que efectivamente haya experimentado ese proceso? Es decir, que tú empiezas el camino de una forma, no diré incrédula, pero bueno, te has metido en el camino, que ya es, ¿no? Pero que a lo largo del periplo empiezas a sentir la espiritualidad de lo que estás haciendo, y cuando llegas a Santiago, ¿te ha entrado? Sí. Sí, bueno, experiencias uno adquiere muchas experiencias con el tiempo, ¿no? Me acuerdo de una chica que descubrió su vocación a monja en Portomarín. En la iglesia de Portomarín, al salir, dijo, voy a ser monja. He descubierto aquí mi vocación. Y sí, y no es la única. He conocido más personas que en el camino han descubierto su vocación a una vida más entregada al Señor, ¿no? Sí, bueno, y he conocido chicos que se han conocido en el camino y que han acabado casándose en Santiago de Compostela al cabo de los 3 o 4 años de conocerse y repetir el camino todos los veranos, hasta que al 4.º año se casaron en Santiago de Compostela. Oye, ¿hay alguna receta, tú que has hecho 24 caminos, en fin, para sentir esa espiritualidad de una forma más intensa, o como dice San Agustín, eso está dentro de ti? El silencio es fundamental. La receta es, pues dejarse en casa muchas cosas, ir con el corazón abierto a disfrutar de la creación que Dios nos regala en el camino y vivirlo en el silencio. Esa es mi receta. El teléfono lo apagamos por la mañana y lo encendemos al llegar al albergue o por la noche para ver qué tal en casa van las cosas o lo que sea, pero vivirlo en el silencio. Ese contacto con la naturaleza, con los otros peregrinos que vas a conocer en el camino y que te van a enseñar muchísimas cosas. Peregrinos que vienen desde aquí, desde Austria, estamos nosotros en Austria, dices, y vemos aquí las conchas, indicando cómo se llega a Santiago de Compostela, desde aquí, desde el Danubio. Es increíble, porque este es un camino que ha unido a toda Europa a lo largo de la historia, ¿no? Y conoces a peregrinos que llevan 3.000 kilómetros andados y te tienen tanto que enseñar. Son personas que enseñan tanto después de tanto andar y de tanto, en el silencio y en que es maravilloso, ¿no? Y luego, la segunda receta, que tú también conoces muy bien, es que hay que desprenderse de todo lo que no es necesario para caminar. Sí. ¿No? O sea, la mochila ligera. El camino nos enseña la austeridad, que es la mejor forma de encontrar a Dios, ¿no? A través de la austeridad. ¿Vas a volver a hacerlo? Sí, este año todavía no he podido hacerlo, pero sí, lo que yo os diga, ¿no? Pero el camino, sí, claro, vamos. Y además me gusta mucho llevar a personas para que lo vivan, ¿no? Mis hijos, pues ya, fíjate, uno ya lo ha hecho también 15 veces, o sea que son unos enamorados del camino también, porque desde pequeñitos lo han hecho conmigo, pues ahora, y ellos organizan también para jóvenes camino y por distintos sitios, o sea que sí, claro que sí, Dios quiera que sigamos disfrutándolo.
Pues igual nos encontramos. David, Ojalá, ojalá. David, Javier. oye, gracias mil de verdad por haber hecho un alto en tu peregrinación de ahora para estar con nosotros aquí en este programa, en este especial Santiago. Bueno, muchas gracias a ti y buen camino para todos los peregrinos que se decidan a hacerlo. Buen camino. Un abrazo muy fuerte para los dos. Chao. Un abrazo. Adiós, José Javier. Digo para los dos porque está con su señora haciéndola tal. Bueno, David Suárez, es que fue un auténtico lujo hacer el camino con David, desde el punto de vista práctico, porque conoce todos los trucos, evidentemente, cosa que es muy importante. Y también porque es una persona que efectivamente, mucho más allá de la performance deportiva, que en función de cómo te lo hayas planteado es importante. Yo me acuerdo perdón, esto ya es contar batallitas, perdón, pero me acuerdo que hice una etapa con David y con nuestros respectivos hijos mayores de 40 kilómetros que fue matadora, era una cosa. Bueno, digo que al margen de eso, es que te enseña a vivirlo, te enseña a sentirlo. Y esto es muy importante, efectivamente. El Camino de Santiago, que es en cualquier caso una maravilla, si además lo asumes desde el principio como una experiencia de carácter espiritual, es doblemente. Y además explicó muy bien que el mejor camino que se hace es el que sales de la puerta de tu casa. Sí, señor, efectivamente. No, vamos a no sé dónde. Oye, también tengo algún amigo que ha hecho el Camino de Santiago en secciones, por el tema de las vacaciones, porque no te queda más remedio que amoldar los días de vacaciones que tienes, a decir, pues mira, empezamos en Roncesvalles y vamos según los años y terminamos de completarlo. En este mundo que nos movemos, que ha partido prácticamente del siglo IX y ya nos estamos moviendo por un siglo XVI-XVII, el hacer el Camino de Santiago y la peregrinación era salir desde tu casa. Es cierto que luego ha comentado que hay un montón de caminos, o sea, ¿por qué? Porque el principal que atraía mayor cantidad de peregrinos siempre ha sido el que pasaba por Roncesvalles y las principales capitales del norte. Pero luego tienes un camino francés del sur, ¿por qué? Porque toda aquella gente que viene también del sur de Francia, norte de Italia, va a utilizar... Tenemos el camino de los ingleses, que es uno mucho más cortito, porque prácticamente lo que haces es un La Coruña-Santiago de Compostela. Sí, hasta La Coruña has ido en barco. Exactamente, llegas en barco, como llegó Drake en 1589, y creo que le dieron las del pulpo al pobre hombre. Eso sí, lo que tuvo como consecuencia es que el Cabildo tomó la medida de trasladar los restos, no sea cosa que los ingleses quisieran hacer una incursión. Pero claro que tienes un montón de caminos, luego tienes el que está marcado, que sigue toda la línea de costa. Ese tiene que ser precioso, ir desde San Sebastián hasta... Es muy bonito y es muy pesado. Es una preciosidad. Hay partes en Asturias, entre acantilados, que son una auténtica maravilla, pero es verdad que si te has planteado hacer el camino... Muy interesante esto del camino. Se lo voy a contar antes de irnos a la publi, que ahí vamos a empezar a cerrar hilos. Es precisamente después de Clavijo, mire usted por dónde, ¿verdad? Incluso si no existió la batalla, que empieza a abrirse el camino. Porque una cosa que sí que ocurre en ese momento, y lo mencionó antes Rafael Rodríguez, con el asunto de la llegada a León, ¿verdad? Lo que sí que ocurre es que toda esa zona que ha sido zona de enfrentamiento no era zona del Emirato. Ahí no controlaba nada Córdoba, pero era una zona expuesta a guerra. La guerra de un enemigo que tenía ejércitos permanentemente circulando para capturar a esclavos, que era de lo que vivían, esclavos y botín. Bueno, algo que ocurre es que en Pamplona, García Íñiguez, el hijo de Íñigo Arista, empieza a abrir caminos para llegar hasta Santiago. Según ha bajado la frontera hacia el sur, y quiero recordar que la frontera con el Islam se planta en el río Duero a principios del siglo X. Sí, al 1000 y poco. Claro, finales 900 mucho, 1000 poco. Es la posibilidad formidable de ir andando sin problemas, en fin, desde Roncesvalles, Estella, Rioja, por la antigua calzada romana, de Sasamón, Astorga, León. Claro, es que aquello te simplificaba la vida un montón. Usted es más joven que yo, y Rafa también, pero yo me acuerdo para ir de San Sebastián a Lugo, por ejemplo, en coche,
lo mejor era bajar a Burgos y dar toda la vuelta, porque el camino era, al fin, se hacía eterno si ibas por la costa. Entonces, la apertura de ese camino, el famoso camino francés, significó, bueno, una revitalización absoluta de todos los reinos de todas las regiones, de los reinos tanto de Navarra como de luego Castilla, por supuesto León, la aparición de esos barrios que se llamaban francos, los barrios francos, fundamentalmente ocupados por francos y porque además eran zonas libres. De ahí viene el término hoy de zona franca. Todo eso es cosa del camino. Eso es el camino de Santiago el que va construyendo todo eso que va a ser nuestra vida, hasta fecha muy, muy reciente. Bueno, habíamos hecho un paréntesis para que entrara David Suárez y estábamos en el asunto militar. Y yo querría subrayarlo precisamente por lo incorrecto que es, pero es que es imprescindible para entenderlo. Es decir, el español que va, como es lo que estaba explicando Rafa antes, de allí delante de un enemigo que te multiplica en número y que aguanta, es porque se sabe tocado. Se sabe tocado precisamente por eso. Es decir, tú estás defendiendo eso y a lo mejor mueres y da igual. Esto es una gran cosa. Vamos a la publi y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta, recta final en este programa dedicado a Santiago. Hoy en El Gato al Agua, edición especial Santiago Apóstol, en este 25 de julio. Hemos repasado prácticamente, vamos a ver, es inagotable. O sea, siempre podríamos haber, por ejemplo, para hoy nos habría gustado un montón tener algún especialista en el Pórtico de la Gloria, que es una de las grandes maravillas artísticas de la humanidad, pero a todo no cabe, ¿no? Pero vamos a la cuestión, concretamente, la que habíamos dejado antes de que entrara el superperegrino David Suárez, que es la cuestión militar, porque no es solo militar, evidentemente, es mucho más que eso, ¿no? Ahora pongámonos en la mentalidad de cualquier español de Trujillo, ¿verdad?, del siglo XVI, del siglo XVII, que sale de su campo, del único mundo que conoce, para marcharse, sabe Dios dónde, a los cenagales de Flandes, por ejemplo, ¿verdad?, a jugarse la vida, y cuyo patrón es Santiago. ¿Por qué es Santiago? Porque no puede ser otro en realidad. No, porque se ha ido creando esa mitificación, o sea, eso es un mito, es decir, es una fuente de inspiración. ¿Quién nos puede dar esa fuerza? ¿A quién podemos pedir protección? ¿Quién, de alguna manera o de otra, nos han ido diciendo las fuentes que ha sido aquella espada que ha ayudado a los cristianos en tantas batallas que han tenido a lo largo de la Reconquista? Entonces, es una fuente interior de fuerza, de por lo menos saber que tú estás allí, vale, sí, por la paga, y te pagan fatal, porque todos sabemos que precisamente ni era buena ni llegaba a su tiempo. Estabas por el rey, pero el rey también era una persona que estaba muy lejos y rodeado de un montón de cortesanos, como he estado siempre. Es que en cuanto te vas a un palacio, se llame como se llame, tiene un peligro aquello, sí, que madre del amor hermoso. No aprenderán, con el paso de los siglos, no. Esto de tanto palacio... Pesa más el palacio que otra cosa. Pesa más el palacio. Pesa más el palacio. Sobre todo cuando empiezas a trabajar en el palacio, oye, es una cosa terrorífica. Y el soldado, fuera de broma, no trabaja en el palacio, trabaja en unas condiciones muy duras, pasan mucha hambre, mucha necesidad, tienen que vivir sobre el terreno muchas veces, ataques, enfermedades, y el poder buscar una herramienta que a ti de alguna manera te dé esa fuerza interior, puedas animar también con un grito al resto de tus compañeros, da igual que estés combatiendo en el norte de Filipinas con una panda de filibusteros, en este caso chinos y de origen japonés, o que los filibusteros estén en el Caribe y sean unos ingleses muy simpáticos ellos también, que de hecho, vamos, robaban que daba gusto, ya que hemos mencionado a Drake hace un rato. Entonces es una forma de cohesionar, y claro, es un mundo de guerra, no nos podemos olvidar de esto. Es decir, los europeos occidentales de hoy en día nos tenemos que sentir unos privilegiados y saber que vivimos una anomalía histórica. Sí. O sea, sí, ha habido periodos de Pax, sobre todo de periodo de Pax Romana, donde
podías saber vivir muy bien, porque durante bastantes años, e incluso varios siglos, no hubo guerras ni problemas internos. Pero eso no es el mundo histórico. El mundo histórico es de guerras continuas. Ha habido guerras por religión, hemos tenido que soportar muchísimas guerras por tema de ideología, y parece que estamos volviendo otra vez sencillamente a las guerras imperialistas. Bueno, imperialistas y las religiosas también últimamente tenemos un resurgir muy interesante, que no todo queda en Oriente Próximo, que la persecución a los cristianos a nivel mundial es bastante... Cuando te vas a África, Boko Haram, Nigeria y tal, entonces... Si tú eres un soldado y sencillamente con que seas un español de la época, es tu patrón, es el que te ha ayudado en muchos momentos de necesidad. Es un muy buen recurso para que tú puedas utilizarlo como esa fuerza interior. A mí me impresiona mucho la continuidad. Es decir, en el camino que hemos trazado desde el principio, desde la predicación de Santiago, incluso limitándonos solo a los hechos históricamente documentados, donde hay un papel, vamos, nos consta las primeras invocaciones de Santiago, identificado con la figura del protector de España, desde Beda el Venerable y en su caso Beato de Liébana, si Sánchez Albornoz tenía razón, y el himno efectivamente es suyo. Eso nos está colocando antes de la aparición del sepulcro. Y lo que encontramos es una continuidad realmente asombrosa de la figura del protector hasta fecha muy reciente. Quiero decir que los de Alcántara en el desastre de Anual cargaban igual con Santiago y Cierra España, que todavía es el grito del arma de caballería en español. Estamos hablando de una figura que durante más de 1000 años ha desplegado su mano protectora, ¿no? Y por muy distintos estados. Es cierto que España no estaba constituida totalmente, o podemos decir que no, o era una unión de reinos, pero hemos pasado por distintos reinos, por distintos reyes y reinas, regímenes políticos. Todo va cambiando, pero sin embargo ese sentimiento de protección que te inspiran unos mitos fundacionales de la nación. Entonces tú te agarras a unos mitos, ¿vale? Porque que son los que te dan fuerza, no figuras inventadas, sino figuras míticas que a ti te dan fuerza como nación, como grupo de personas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si hoy en día lo que hacemos es sustraer los mitos, estás sustrayendo... Te están robando el alma, te están robando el alma. Yo quiero subrayar aquí, por si usted se ha incorporado ahora, que cuando estamos hablando de mitos, ya hemos dejado antes bien sentado, que no estamos diciendo mito igual mentira, que no. Que lo que estamos interpretando el mito es como una potencia, como una capacidad de condensación afectiva, que decía Durant, que hace que un pueblo se reconozca. En ese sentido lo estamos interpretando. Y es lo que hace que Santiago sea objetivamente un mito nacional antes incluso de existir en nación, como bien dices tú, porque efectivamente la España en la que aparece, la Hispania, que se llamaba así, y en el himno de Beato lo pone, en la que aparece Santiago, no es una realidad política porque se ha hundido el reino visigodo, porque aparecen diferentes reinos, porque el reino de Oviedo, que ni siquiera se llama de Asturias aún, ¿verdad?, está creciendo y construyéndose rodeado de enemigos, pero ahí está. Y además reconocido permanentemente. Es muy interesante el voto de Santiago, porque en el voto de Santiago se habla específicamente también de Santiago como protector nacional de España, ¿no? Es decir, una España que existe al margen de cuál sea su conformación política. Esto lo digo para los obsesos con el asunto. No, que España no existía porque España empezó a existir en 1812. Bueno, vale, o sea, no me haga usted decir palabrotas porque hoy es 25 de julio, ¿vale? Pero el hecho es que al margen de todas esas cosas que son historias... problemáticas modernas sobre la definición del Estado-Nación, hay una realidad histórica y cultural que se llama España desde tiempos de los romanos, ¿vale? Y esa realidad reconoce, aún sin Estado-Nación, en Santiago a su figura protectora, a su columna vertebral, a su bastón. Los romanos es que nos dieron esa... Estos son hispanos. Entonces, es cierto que cada uno es de su padre y de su madre, si no, no seríamos españoles, ¿vale? Pero son los propios romanos los que nos reconocen a todos los que viven por aquí, que tienen algo en común que a ellos les hace hispanos, y es una cosa distinta de un señor que son los griegos, que esos son otros, que están en otros sitios y que se van trasladando. Entonces, es esa idea de tener
un santo protector que te ayuda en los momentos de dificultad, el que aparece con Santiago y da igual que exista el Estado-Nación o no exista el Estado-Nación, sino que tú sencillamente tienes... Es como la Virgen del Pilar, pasa tres cuartos de lo mismo. Es decir, tenemos nuestra Virgen protectora, la madre, y luego tienes el Santiago, el que te inspira la fuerza para cuando las cosas se están poniendo peliagudas y están cayendo chuzos de punta, que tú tengas un poquito de la fuerza. Y es una cosa donde te reconoces, o sea, pero si los irlandeses tienen San Patricio, joroba, y es divertidísimo ir de verde con un irlandés a celebrar San Patricio y que te explique ellos cómo lo viven y cómo lo sienten, que sí, que también es una fiesta, y salimos y nos tomamos algo y cenamos y vamos con los amigos, y hay baile, pero lleva algo detrás más, es como las Navidades, que sí, que tú puedes dejarlo solamente en comprar cosas, pero es que hay otra cosa que está detrás. Y entonces yo creo que en esta historia de España el apóstol Santiago se ha erigido él solo, y porque los españoles a lo largo de la historia, siendo españoles o siendo hispanos, poquito a poco decidieron recogerlo como esa persona que te da fuerza y te va protegiendo y te va llevando en un camino que muchas veces es muy difícil y muy complicado. Vamos recapitulando, que nos quedan como 8 minutos de programa, me parece, y yo querría, como se hace en las clases, ¿verdad?, al final, recordar los conceptos fundamentales. Antes, muy importante, le recuerdo esa película que está es que no me acuerdo en qué plataforma está, sinceramente, usted búsquelo, Caballeros de Santiago, que explica muy bien el origen y de la orden de los Caballeros de Santiago, está en varias plataformas. 2, esto no lo había dicho todavía, lo anuncio ahora. En octubre, Dios mediante, aparece una novela histórica mía sobre la batalla de Clavijo, en la que aparece Santiago, que se llamará El jinete de luz, en la esfera de los libros. Pero esto será en octubre, ya lo recordaremos en su momento. 3, cualquier cosa que usted quiera sobre esto, llama a Tercios Viejos y pregunta. Claro. Sí, yo voy a ir reservando, ya estoy por sacar el móvil e ir reservando ya a Esfera de los Libros para que nos traigan unos cuantos ejemplares. ¿En qué andas ahora? Por cierto, Tercios Viejos empezó de editorial, sacasteis algún libro extremadamente cuidado, que yo no sé lo que os costaría, es una locura. Pues qué cosa más bonita del libro, por favor. Porque sacamos poquitos, eso es muy artesanal. Es librería especializada en historia e historia militar, y entonces lo que tienes es que haces poquito y cuidas mucho la calidad, entonces en lugar de hacer... no tenemos esa capacidad. Entonces preferimos libro muy cuidado, de autor muy seleccionado. Estuviste aquí a Ignacio Bratz, sí, señor, que estuvo con otro mito, en este caso para los alemanes, el general von Lettow, sí, que no fue derrotado en la Primera Guerra Mundial. Agustín Rodríguez, rompiendo un mito, que era que la Armada Española, esa de la Ilustración, no terminó en Trafalgar, sino que fue algo posterior. Y el último que hemos sacado es una sobre la mujer en la mar. No es histórico estrictamente, sino es un recorrido sobre todas esas mujeres que no solamente en la Armada, sino han dedicado a ser prácticos de puerto. ¡Qué bueno! O sea, comienza a hacer un recorrido de las primeras mujeres, la mujer almirante, la mujer alférez, esta serie de cosas, pero luego terminas con... Es de Bartolomé Cánovas y Raúl Villa. Raúl es un investigador de la Universidad de allí en Galicia, y Bartolomé es capitán de navío retirado y fue el director del museo de Ferrol. Ajá. Entonces vamos poquito a poco. Ahora, después de Navidades, para Navidades sacaremos 2 novelitas. Una de Comanchería, por cierto. De Comanchería. Esto es la editorial Tercios Viejos, que la mítica librería sacó, además... ¿Y tú qué estás trabajando? ¿Así tuyo propio? Mío propio, pues mira, a mediados de septiembre me entró un texto de estos de que no sabes por qué terminas en él, sobre la batalla de Taragua en 1943. Es decir, ¿por qué terminó en el frente del Pacífico con marines americanos peleándose con japoneses? No lo sé muy bien. De repente me entró el relato, lo vi y dije yo, ¡qué bueno! Le planteé, lo sacamos con la editorial HRM, le planteé a mi socio en HRM y dije, oye, esto habría que traducirlo, tío, hacemos un librito finito y tal. Y al final le dije, Ignacio, o sea, ni traducción ni nada, tío, esto es bestial. Entonces,
voy a hacer una composición. A ver, es un trabajo pequeño, son 150 páginas de estas que son sobre todo muy, muy ilustradas, de hacer ese comienzo de los grandes desembarcos del frente del Pacífico. ¿Está ya? ¿Está ya fuera? Está, no, 18 de septiembre creo que, pues eso que es no oficialmente. nos lo podemos perder. Volviendo al tema Jacobello, en estos últimos minutos, una cosa te quería preguntar de carácter personal, profesional. Tú has dedicado la mayor parte de tu trayectoria a dar clase. Sí. Secundaria, fundamentalmente. ¿Estos temas cómo los ve un chaval? ¿Saben algo? ¿Saben algo? No, cada vez menos. Ya. Me explico cada vez menos. Desde mi punto de vista de profe, yo solamente llevo martirizando adolescentes 30 años, o sea que es un deporte muy noble. Bien. Yo intento trasladarles ideas con todo mi entusiasmo y ellos con todas sus fuerzas se resisten a que entre nada allí dentro. Entonces el resultado que tienes es que, al menos antes los que peinamos canas, te seleccionaban un poco más de qué quiero ver, qué es lo verdaderamente importante que debería saber un adolescente de unos 16 años. Pues debería saber Santiago de Compostela, Santiago Apóstol, la conquista de América. Sin embargo, ahora, sobre todo en historia, tenemos una cantidad de relato tan largo y tan enorme y tan salvaje que aquello no hay quien lo dijera. Absolutamente nadie. Casi ni los propios profesores, y eso que les digo yo siempre de broma. Y yo al menos me lo sé. Que vosotros, o sea... Entonces, ¿cuál es el problema? Que no te da tiempo. Intentas ver tantas diversidades, multiculturalidades y cosas por el estilo que al final, en las 4 pinceladas que debería ser la historia, de decir, mira, o tú eres español o vives en un país que se llama España y nuestros principales acontecimientos históricos son esto, esto, esto y esto, intentas darle pues demasiada profundidad. Así que me temo que lo del apóstol Santiago, encima, como no es festivo, pues hijo, es que ni siquiera tenemos la suerte de que por lo menos te digan de, bueno, y el 12 no, es la patrona. Pues entonces, poco a poco, cada vez desgraciadamente menos. Nosotros aquí hemos querido hoy recordar lo fundamental, precisamente para eso, para el uso de nuevas generaciones, como decía Raúl Vaneigem, que Santiago existió, que fue un apóstol de nuestro Señor, que predicó según la tradición en España, volvió a Judea, fue ejecutado y sus discípulos trajeron aquí su cuerpo, siempre según la tradición, fue enterrado en un bosque en Galicia, el paraje de Libredón, que era efectivamente un cementerio. Su nombre empezó a ser recuperado por la tradición cristiana desde muy temprano, siglos 6, 7, 8, ¿verdad?, como patrón de España, y su sepulcro apareció, lo que hoy se venera en Compostela, a principios del siglo IX. A partir de ese momento se convirtió en una columna vertebral de la identidad de los reinos cristianos que luchaban por sobrevivir ante un enemigo existencial que era una civilización diferente, la civilización islámica, lo cual dotó a esa figura de un carácter militar evidente, carácter que se prolongó durante toda la Reconquista, que dio lugar a una orden militar específica que pasó a América creando varias ciudades que se llaman Santiago y que ha permanecido vivo en la cultura española hasta hoy. Y mire usted el pecho de Velázquez en Las Meninas sin ir más lejos. ¿Y hoy sobrevive dónde? Pues sobrevive en el himno de los que somos de caballería, con el cual me voy a dar el lujazo de despedirnos hoy. Rafa Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche de Santiago. Y Santiago y cierra España, con coma, efectivamente. Alex, cuando quieras, el himno de la caballería española. Mire usted por dónde, vamos con ello.